En mi opinión, no hay ciudad costera al sur de Inglaterra más atractiva que St. Lou, y comprendo que la llamen la reina de las playas. En muchos aspectos recuerda a la Riviera. La costa de Cornwalls es, a mi juicio, tan fascinante palmo a palmo como el sur de Francia. Tras exponer esta opinión, mi amigo Hércules Poirot me respondió: «Su afirmación no es muy original, mon ami. Eso lo leímos en el menú de anoche del vagón restaurante. ¿Y no está de acuerdo?». Poirot sonreía para sí mismo. Absorto en sus propias reflexiones, tuve que repetir la pregunta. «Dispénseme, Hastings. Estaba pensando en otra cosa, precisamente en ese lugar que usted acaba de mencionar». «¿En el sur de Francia?». «Sí, pensaba en el último invierno que pasé allí y en los acontecimientos que se sucedieron». Lo recordé. Se había cometido un asesinato en el Tren Azul y el misterio, complicado y desconcertante, había sido solucionado por Hércules Poirot con su acostumbrada e infalible perspicacia. «Ah», suspiré, «cuánto me hubiera gustado estar con usted». «También a mí me habría gustado, pues su experiencia me hubiera sido muy valiosa». Lo miré de reojo. A causa de mi larga experiencia, desconfío de los cumplidos de Poirot, pero esta vez parecía realmente hablar en serio. ¿Y por qué no? Gracias a esta larga experiencia conozco sobradamente sus métodos. Eché de menos sobre todo su exuberante fantasía, amigo Hastings. Añadió casi hablando consigo mismo. Siempre se necesita alguna pequeña ayuda. Mi criado George, un hombre admirable con el cual de vez en cuando me permito comentar algún aspecto, carece de toda imaginación. A decir verdad, no vi la importancia de aquella observación. Dígame, Poirot, ¿no ha sentido usted nunca la tentación de volver a sus pasadas actividades? Esta vida tan pasiva. Me viene de perlas, amigo mío. Tenderse al sol es la ocupación más agradable de todas, y además bajar voluntariamente del pedestal. Cuando se ha llegado a la cumbre de la fama, ¿puede hacerse algo mejor? En todas partes se habla de mí como del grande, del único, del incomparable Hércules Poirot. Nunca ha habido nadie como yo ni nunca lo habrá. Bien, estoy satisfecho. No pido más. Soy modesto. Yo no hubiera usado la palabra modesto. Al parecer, el egocentrismo de mi amigo no se había debilitado con el transcurso de los años. Se apoyó en el respaldo de la silla, atusándose el bigote y casi sonriendo como un gato de pura satisfacción. Estábamos sentados en una de las terrazas del Majestic, el principal hotel de St. Lou, que se levanta en un promontorio sobre el mar. A nuestros pies verdeaba el césped del jardín salpicado de palmeras. La superficie del mar era de un bello azul oscuro, el cielo muy claro y el sol tenía ese resplandor de agosto que no siempre, ni siquiera a menudo, tienen en Inglaterra. Oíamos a nuestro alrededor un alegre y agradable zumbido de abejas. El conjunto no podía ser más ideal. Habíamos llegado la noche anterior y aquella era para nosotros la primera mañana de una proyectada estancia de una semana. Y para que esta estancia fuera perfecta, bastaría con que no variasen las condiciones atmosféricas que imperaban entonces. Recogí el periódico que había dejado caer anteriormente al suelo y reanudé la lectura. La situación política no era muy satisfactoria, pero poco interesante. Había jaleo en China, se había cometido un gran robo en la City, pasé las páginas en busca de alguna noticia que me llamara la atención y comenté en voz alta. «Es curiosa esa epidemia de psittacosis en Leeds». «Sí, muy curiosa. Al parecer ha habido otros 2 casos mortales. Lástima». Pasé otra hoja. «Todavía no se tienen noticias del aviador Seton. Eso que quería dar la vuelta al mundo en avión. Son muy atrevidos estos jóvenes aviadores. Del Albatros se dice que es un hidroavión de perfecta construcción. Qué lástima si hubiera muerto. Pero no hay que perder la esperanza. ¿Podría darse el caso
de que hubiera aterrizado en alguna isla del Pacífico. Los nativos de la isla Salomón todavía son caníbales, ¿verdad?, preguntó Poirot suavemente. Ha de ser todo un valiente. Estas cosas hacen pensar que todavía es una gran cosa ser inglés. Es un consuelo para las derrotas en Wimbledon, observó Poirot. Yo no quería decir, balbuceé. Mi amigo rechazó mis excusas con un gesto amable. Yo no soy anfibio, como el avión del pobre capitán Seton, sino cosmopolita. Y como usted sabe, siempre he sentido por los ingleses una gran admiración, por ejemplo, por la atención con que leen el periódico. Mi interés había derivado hacia las noticias políticas. Me parece que le están dando mucha guerra al Ministerio de Interior, comenté con una risita. Pobre hombre, interrumpió Poirot. Debe estar apurado de verdad, puesto que busca ayuda en los lugares más insospechados. Lo miré. Con una ligera sonrisa, Poirot sacó del bolsillo la correspondencia que había llegado por la mañana pulcramente atada con una goma elástica, tomó de allí una carta y me la alargó diciéndome: «Llegó ayer tarde». Después de leerla, exclamé algo excitado: «Me parece que puede estar usted orgulloso». «¿Lo cree usted así?» «Habla de usted con el mayor entusiasmo». «Y con razón», dijo tranquilamente Poirot, bajando los ojos con modestia. Le suplica, le pide, como un favor personal, que acepte llevar a cabo una investigación. Sí, pero no hace falta que me repita sus frases. Ya comprenderá usted, querido Hastings, que las he leído. «Qué lástima», exclamé suspirando. «¿Ya se acabaron nuestras vacaciones?» «No, hombre, no. No es preciso que renunciemos a nuestras vacaciones». «Pero el ministro del Interior dice que la cosa es urgente». «Tal vez lo sea y tal vez no. Los políticos, en general, se excitan fácilmente. En las sesiones de la Cámara de Diputados en París he llegado a ver... Sí, Poirot, pero debemos partir enseguida. Ya se nos ha hecho tarde para el expreso de Londres, que sale de aquí a las 12, el próximo tren». «Le repito que se calme, Hastings. Usted se excita con facilidad. No iremos a Londres hoy ni tampoco mañana. Pero, ¿y este requerimiento?» «A mí no me afecta. Yo no pertenezco a la policía inglesa. Se me pide que aclare un suceso enmarañado. Se me pide como detective particular. Y yo me niego». «¿Se niega?» «Por supuesto. Responderé cortésmente, presentaré mis excusas y diré que lo lamento, que estoy desolado, pero ¿qué puedo hacer? Me he retirado, soy un hombre acabado». «Pero ¿no lo es?», exclamé. Poirot me golpeó amablemente la rodilla con una mano. «Es la voz del corazón de un fiel amigo. Y dice bien, las células grises funcionan aún admirablemente. Todavía tengo una inteligencia capaz de pensar con orden y con método. Pero he dicho que me he retirado, amigo mío. Y me he retirado. Fin. Yo no soy un divo del teatro que se despide 20 veces del público. Además, quiero dejar generosamente mi plaza a los jóvenes. ¿Quién dice que no serán capaces de investigaciones brillantes? Lo dudo mucho, pero puedo equivocarme. Sea como fuere, siempre sabrán lo bastante para solucionar este asunto del ministerio. ¿Y el homenaje que rinde a su valor? No me deja ni frío ni caliente. El ministro del Interior, con muy buen sentido, sabe que si pudiera contar con mis servicios, todo se resolvería, pero ese buen hombre llega tarde, no ha tenido suerte. Hercule Poirot se ha retirado definitivamente». Lo miré asombrado, deplorando su obstinación. Aunque su fama ya era mundial, sin duda se hubiera acrecentado con la feliz solución de la trama en que se hallaba metido el ministro del Interior. Por lo demás, era realmente admirable la firmeza de mi célebre amigo. Súbitamente se me ocurrió decirle sonriendo: «Debería darle a usted miedo expresarse con tanto énfasis. ¿No tienta a los dioses?» «Es imposible. Nadie de este mundo puede hacer desistir a Hercule Poirot de una decisión que haya tomado». «¿Imposible, Poirot?» «Tiene usted razón, mon ami. No debería usar esa palabra. No voy a decir que si cerca de mí alguien dispara una bala contra la pared cerca de mi cabeza, no investigaría el asunto. Uno es humano después de todo». Y precisamente en aquel momento cayó junto a nosotros en la terraza una piedrecita.
por lo que la hipótesis que imaginaba mi amigo me hizo reír. Vi que Poirot se inclinaba para recogerla al tiempo que seguía diciendo: sí, uno es humano. Uno es como un perro dormido, pero sano y capaz, susceptible de ser despertado. Creo que hay un proverbio en su idioma que dice eso. Exacto. Y si mañana por la mañana usted descubre que alguien ha clavado un puñal en su almohada, ¡pobre del criminal! Poirot asintió con aire ausente. De repente me extrañó un poco verle levantarse y descender los 2 escalones que separaban el jardín de la terraza. Y precisamente en aquel instante, mientras bajaba, llegó corriendo hacia nosotros una señorita. Apenas tuve tiempo de advertir que se trataba de una muchacha bonita, cuando mi atención tuvo que regresar de nuevo a mi amigo, quien, por no haber mirado bien donde ponía el pie, tropezó contra las salientes raíces de un árbol. Se había desplomado muy cerca de la joven, por lo que ella y yo acudimos con la misma prontitud a ayudarle. Como es lógico, tenía la atención centrada en Poirot y, sin embargo, tuve por un instante la percepción de una abundante cabellera oscura, un rostro travieso y el oscuro azul de unos ojos grandes y maliciosos puestos en nosotros. «Le pido 1000 perdones, mademoiselle», tartamudeó Poirot. «Su amabilidad me confunde». «Ay, me he torcido un pie, pero no será nada, ya pasará». «Si quisieran ustedes ayudarme, usted, Hastings, por un lado y mademoiselle por el otro. Si ella fuera tan amable, me avergüenza tener que pedírselo». Sostenido por nosotros, volvió a subir cojeando a la terraza y de nuevo tomó asiento en la silla que había abandonado poco antes. Le propuse que llamáramos a un médico, pero no quiso ni oír hablar de ello. «No es nada, le digo que no es nada, una ligera torcedura, y eso que me duele bastante». «Bah, dentro de 10 minutos ya no pensaré en ello». «Mademoiselle, no sé cómo agradecerle que... Ha sido muy amable. Tenga la bondad de sentarse, por favor». La joven se sentó. «No será nada», dijo, «pero debería usted dejarse examinar por un médico». «Ya pasará, mademoiselle. Es solo una torcedura de tobillo, una bagatelle. Un pequeño dolor con su agradable compañía se me pasará enseguida». «Está bien», dijo riendo la señorita. «¿Tomaría usted un cóctel?», sugerí. «Ya casi es la hora». «Pues bien, sí, muchas gracias», aceptó con una ligera vacilación. «¿Un martini?» «Sí, con mucho gusto, un martini». Me fui. Cuando regresé, después de encargar las bebidas, encontré a la chica y a Poirot en animada conversación. «Imagínese, Hastings», me dijo inmediatamente mi amigo, «que aquella casa que está en el extremo de la punta del espolón y que tanto hemos admirado pertenece a mademoiselle». Yo no recordaba haber admirado y ni siquiera haber visto la casa de que me hablaban, pero exclamé: «¿De veras? Tiene un aspecto impresionante. Parece una roca dominadora e imponente que permanece aislada de cualquier otra». «La llaman Hen House. Le tengo bastante cariño a pesar de lo vieja que es. Se cae a pedazos». «¿Es acaso la última superviviente de una antigua familia?» «No, no somos importantes, pero desde hace 200 o 300 años siempre ha habido Buckleys en Saint-Lô. Hace 3 años murió el único hermano que tenía, así que soy en realidad la última de nuestra familia». «Triste destino. ¿Y vive usted sola en House, mademoiselle?» «Suelo estar fuera casi siempre, y cuando estoy en casa tengo siempre un séquito de alegres amigos». «Es usted modernísima, mademoiselle. Y figúrese, yo me la imaginaba recogida en una mansión misteriosa y oscura sobre la que pesase alguna maldición familiar». «Qué maravilloso, qué ferviente fantasía la suya». «No, en House no está encantada, o a lo sumo el fantasma es benigno. En 3 días consecutivos me he librado 3 veces de la muerte. Casi podría creer en una protección sobrenatural». Poirot se incorporó en la silla súbitamente alerta. «¿Que se ha librado 3 veces de la muerte? Cuénteme, mademoiselle, parece interesante». «No, no se trata de casos espectaculares, simples accidentes». Movió enérgicamente la cabeza para ahuyentar una avispa y añadió en tono atrevido: «Malditos bichos, debe de haber un nido por aquí cerca. Se nota que las abejas y las avispas no le gustan. ¿Le han picado a usted alguna vez?» «No, pero detesto oírlas zumbar cerca de mi cara». En aquel momento llegaron las bebidas. Alzamos los vasos, abandonándonos al intercambio de la frase de rigor. «Tengo que volver al hotel para estar allí a la hora del aperitivo», dijo Miss Buckley. «Si no, creerán que me he perdido por el camino». Poirot soltó una tosecilla dejando el vaso.
Preferiría, con mucho, una buena taza de chocolate, pero eso no entra en las costumbres inglesas. En cambio, en Inglaterra tienen ustedes algunos hábitos muy agradables. Por ejemplo, las demoiselles se ponen y se quitan el sombrero de un modo tan gracioso, con tanta facilidad. La demoiselle abrió mucho los ojos. ¿Qué hay de malo en ello? ¿Por qué no habríamos de hacerlo? Usted habla así porque es joven, mademoiselle, muy joven, pero lo normal es un peinado alto y rígido y el sombrero sujeto con largos alfileres. La. Poirot clavó unas imaginarias agujas en el aire. Ya, pero esas no son cosas prácticas. Estoy convencidísimo de ello. Ninguna mártir de la moda hubiera podido protestar con más sentimiento. En los días de viento, los sombreros rígidos debieron ser un verdadero tormento, una causa segura de migraña. Miss Buckley se quitó ágilmente el sencillo sombrero de ala ancha que llevaba y lo dejó a un lado. «Y ahora hacemos esto», exclamó riendo. «Algo sensato y encantador», respondió Poirot con una ligera inclinación. Yo miraba atentamente a la señorita. En aquel momento, con los cabellos un poco revueltos, me recordaba, Dios sabe por qué, a un gnomo, a un pequeño espíritu. Algo melancólico emanaba de toda su persona, de su rostro pequeño, de los grandes ojos azul oscuro, algo indefinido e inefable. ¿Flotaba tal vez a su alrededor alguna brisa de inquietud? Bajo los ojos tenía unas sombras oscuras. La terraza donde estábamos sentados era poco concurrida. La otra terraza, la mayor, la preferida de los demás, se extendía detrás y precisamente donde el alto promontorio dominaba el mar. Detrás de la esquina apareció un hombre de rostro colorado, quien por su andar oscilante y el modo de llevar los puños casi cerrados y los brazos caídos parecía el típico hombre de mar. «¿Dónde se habrá metido esa chica?», decía con una voz que se oía fácilmente desde Mos. «¡Nick! ¡Nick!». Miss Buckley, al oír que la buscaban, se levantó. Ya me imaginaba que el buen muchacho se impacientaría. «Aquí estoy, George. Freddy está frenética por beber algo. Ven ahora mismo». Dirigió a Poirot, a quien seguramente encontró muy distinto de los amigos usuales de Nick, una mirada de franca curiosidad. La joven esbozó una presentación. El comandante Challenger, Con gran sorpresa mía, Poirot no pronunció su nombre. Se levantó, saludó con mucha ceremonia y dijo sentenciosamente: «¿Un oficial de la Armada Británica? Siento gran simpatía por la Armada inglesa. Los ingleses no suelen esperar cumplidos de esa clase». El comandante Challenger se sonrojó mientras Nick Buckley tomaba el mando de la situación. «Vamos, George, no te entretengas, que Fred y Jim nos esperan». Y volviéndose sonriente a Poirot, añadió: «Mil gracias por el cóctel. Espero que se le cure el tobillo». Después de dedicarme un saludo, apoyó la mano en el brazo del marino y se marchó con él, desapareciendo por la esquina de la casa. «Así que este es uno de los amigos de mademoiselle», murmuró Poirot. «Uno de la alegre cuadrilla». Después añadió mirándome: «¿Qué me dice usted de él, Hastings? Expóngame su juiciosa opinión. ¿Le parece un buen tipo?». Para tener tiempo de deducir el exacto significado que tenían las palabras «buen tipo» en la mente de Poirot, contesté evasivamente: «Así a simple vista parece una buena persona». «Me pregunto», murmuró Poirot. La señorita se había olvidado el sombrero. Poirot se inclinó, lo recogió y empezó a darle vueltas alrededor de un dedo con expresión pensativa. «¿Cree usted que ese individuo sienta alguna tendrez por ella?». «Poirot, ¿cómo quiere usted que yo lo sepa? Deme ese sombrero, la señorita lo necesitará y voy a llevárselo». En vez de acceder a mi petición, mi amigo seguía haciendo girar lentamente el sombrero. «Realmente, Poirot, sí, mi querido amigo, me hago viejo y chocheo, ¿verdad?». Esas palabras eran exactamente las que me cruzaban por la imaginación, por lo que me disgustó oír expresar con tanta claridad mi pensamiento. Con una ligera carcajada, Poirot se inclinó hacia adelante con un dedo colocado en la nariz. «No, no tema, aún no chocheo. Devolveremos el sombrero a su dueña, claro está, pero no ahora. Se lo llevaremos a End House y de ese modo tendremos ocasión de volver a ver a la encantadora Miss Buckley. Poirot, creo que se ha enamorado usted de ella. Es una hermosa joven, ¿no cree? ¿Por qué me lo pregunta? Bien la ha visto usted». «Porque, desgraciadamente, yo no soy un buen juez en la materia. A mí, ahora, todo lo que es joven me parece bello».
Es la tragedia de quien ha dejado atrás la juventud. En cambio, usted puede juzgar. Se comprende que su juicio pueda ser algo anticuado, habiendo vivido en Argentina tanto tiempo, pero, aunque se haya quedado con la imagen de la moda de hace 5 años, sigue siendo más moderno que yo. ¿Es una joven bonita, atractiva? ¿Cree usted que un hombre puede perder la cabeza por ella? Yo diría que sí, pero ¿por qué se apasiona usted tanto por esa señorita? ¿Me intereso tanto? Basta oírla hablar. Se equivoca, mon ami. Me interesa Miss Buckley, es cierto, pero me interesa muchísimo más su sombrero. Lo miré estupefacto. ¿Hablaba en serio? Poirot asintió con la cabeza. Sí, Hastings. Este sombrero. Alargó el brazo para hacérmelo mirar de cerca y me preguntó: ¿Ve usted ahora la razón de mi interés? Con gran asombro respondí: es un sombrero bonito, pero no tiene nada de particular. Muchas chicas tienen sombreros como este. No igual a este. Lo examiné más detenidamente. ¿No lo ve usted?, insistió Poirot. Veo un modelo corriente de fieltro oscuro, un elegante modelo. Vaya, no le pido que me lo describa. Es evidente que usted no ve. No sabe ver, mi pobre Hastings. Yo lo observaría, sabe Dios cuántas veces y siempre con el mismo asombro. Pero mire bien, mi querido y distraído amigo. En este caso, no hace falta desperdiciar muchas células grises. Basta tener ojos. Mire, mire. Y por último, descubrí la incongruencia acerca de la cual quería llamarme la atención. El sombrerito giraba lentamente alrededor del dedo de mi amigo, y este dedo estaba metido en un orificio practicado en el ala. Cuando Poirot se convenció de que había adivinado su pensamiento, retiró la mano y me hizo examinar el agujero. Su contorno era muy claro y perfectamente circular, y yo no comprendí su utilidad, si es que la tenía. ¿Ha observado usted el miedo que le daban a Mademoiselle las abejas? Una abeja en el bonete, un agujero en el sombrero. ¡Qué tontería! Una abeja no perfora de ese modo el fieltro. ¡Exacto, Hastings! ¡Qué perspicaz es usted! Una abeja no, pero ¿una bala de pistola? Sí. ¿Una bala? ¡Me oui! ¿Una bala como esta? Me tendí una mano en cuya palma había un minúsculo objeto. Una bala perdida, mon ami. Mire, ha caído en la terraza ahora mismo mientras hablábamos. Una bala perdida. Entonces, quiere decir que si hubiera dado 2 centímetros más abajo, la bala no hubiese perforado el fieltro, sino la cabeza de la joven. ¿Comprende usted ahora por qué me interesa? Sí, tenía usted razón al decirme que no hubiera debido emplear la palabra imposible. Somos criaturas humanas, sí, pero el criminal que ha tomado por blanco a su víctima cuando ésta pasaba a pocos metros de distancia de Poirot se ha equivocado de medio a medio. Ha sido para él la mauvaise chance. Y ahora comprenderá usted seguramente por qué tenemos que ir a N House y trabar amistad con Mademoiselle. Ha escapado de 3 atentados en 3 días consecutivos. Ella misma nos lo ha dicho, así pues, hay que actuar con prontitud, Hastings. El peligro es inminente. Poirot, le dije, he estado pensando. Admirable ejercicio, amigo mío, continúe. Ambos comíamos en una mesita cerca de una ventana. Escúcheme, este disparo lo han dicho muy cerca de nosotros y, sin embargo, no hemos oído la detonación. ¿Y usted cree que hubiéramos debido oírla en la solemne quietud interrumpida únicamente por el leve ruido de las olas? Al menos es extraño. No, no es extraño. Uno se acostumbra tan pronto a determinados sonidos que apenas los percibe. Durante toda la mañana han cruzado por el golfo unas lanchas rápidas. Al principio usted mismo se lamentaba del estrépito que organizaban al pasar, y poco después ya ni siquiera lo advertía. Pero al paso de una de esas lanchas casi se perdería el estruendo de un cañonazo. ¿Es verdad? Poirot bajó la voz para decirme: «Ah, voilà, mademoiselle con su séquito. Por lo visto, almorzarán aquí. Debo devolverle el sombrero, pero no importa. El caso es lo bastante serio para justificar la visita a N House». Se levantó ágilmente, cruzó con rapidez la sala y con una inclinación entregó el sombrero a la joven, quien en aquel momento se estaba sentando a la mesa junto con sus amigos. Era un cuarteto compuesto por Nick Buckley, el comandante Challenger y otro hombre y una mujer. Desde donde estábamos no podíamos verlos bien,
pero, de vez en cuando, nos llegaban la estruendosa risa del oficial de la Armada. Parecía un hombre sencillo y amable que ya me había caído simpático. Poirot permaneció taciturno y distraído durante toda la comida. Se entretenía con las migas, hablaba medias palabras y se le pasaba ordenando todo lo que había encima de la mesa. Intenté entablar una conversación, pero, al no obtener respuesta, acabé por renunciar. Aun cuando ya había terminado el queso, Poirot continuó sentado un buen rato. Pero, así que el grupo abandonó el comedor, se levantó sin tardanza. Estaban a punto de tomar asiento en una mesa de la galería cuando llegó hasta ellos con su paso más ceremonioso y se dirigió directamente a Nick. —¿Me permite unas palabras, mademoiselle? La muchacha frunció el ceño. Le adiviné el pensamiento con toda claridad. Temía que aquel extraño forastero, bajito, resultara una molestia. No pude por menos que simpatizar con ella, sabiendo la impresión que tenía que causarle todo aquello. Muy de mala gana, se apartó unos pasos. Casi de inmediato advertí la expresión de sorpresa de su rostro ante el murmullo apresurado de las palabras de Poirot. Entretanto, yo me sentía en una situación realmente incómoda. Challenger acudió con presteza y tacto a mi rescate, ofreciéndome un cigarrillo junto con unas observaciones intrascendentes. Nos habíamos tomado recíprocamente la medida y nos habíamos caído simpáticos. Me pareció que se encontraba mucho más cómodo conmigo que con el otro hombre con el que había estado comiendo, al cual también tuve la oportunidad de observar. Era un joven alto, rubio, de facciones casi exquisitas, aunque con una nariz algo carnosa y un cuidado exagerado en su aspecto. Sus modales eran altivos y lento en su manera de hablar. El aire de su persona en general me disgustaba especialmente. A continuación me fijé en la mujer. Estaba sentada muy erguida en una butaca frente a mí y acababa de quitarse el sombrero. Era una figura fuera de lo corriente, como una Madonna, para ser exactos. Los cabellos de un rubio ceniciento los llevaba peinados con una raya en medio tapándole las orejas, recogidos hacia atrás en un moño en la nuca. El semblante delgado y muy pálido tenía una expresión extrañamente atractiva. Los ojos grandes y de un color gris claro mostraban una curiosa expresión ausente. Me miró, de repente dijo: «Siéntese mientras su amigo habla con Nick». Tenía una voz afectada, lánguida y artificial, aunque dotada de un curioso atractivo, una especie de persistente belleza. Me impresionó. Me pareció la persona más cansada que había visto en mi vida, de un cansancio más mental que físico, como si hubiera descubierto que todo en el mundo era vacío y sin valor. Miss Buckley ha ayudado muy amablemente a mi amigo cuando se ha torcido el tobillo esta mañana, le expliqué mientras aceptaba su ofrecimiento. Me lo ha dicho. Sus ojos se fijaron en mí sin ningún interés. Espero que no haya sido nada grave. Noté que me ruborizaba. Solo una torcedura momentánea, repliqué. Mejor así. Me alegra comprobar que no ha sido pura invención de Nick, pues ha de saber usted que es una mentirosa extraordinaria, la más terrible que nunca ha existido. Asombrosa, es casi un don. Me quedé sin saber qué decir. Mi turbación pareció divertirla. Es una de mis amigas más antiguas. Siempre he pensado que la lealtad es una virtud sumamente fatigosa, ¿no cree? Principalmente practicada por los escoceses, como la frugalidad y la celebración del Sabbath. Nick es una mentirosa, ¿verdad, Jim? Esa fantástica historia de los frenos del coche, Jim dice que se la ha debido inventar de cabo a rabo. El joven rubio lo confirmó al momento con una suave y bien timbrada voz. Y me parece que yo entiendo algo de automóviles. Y volvió la cabeza a medias. Alineado junto a los otros coches, pude ver un automóvil rojo y largo, el más largo y el más rojo que se haya visto en la vida. El pulido metal del larguísimo capó brillaba. «Un cochazo. ¿Es suyo?», pregunté con un súbito impulso. Él asintió. Me vinieron unas ganas irresistibles de decirle: tenía que ser. En aquel momento se nos acercó Poirot. Me levanté, me cogió del brazo y, dedicando una rápida inclinación al grupo, se me llevó apresuradamente. «Todo arreglado, amigo mío. Iremos a visitar a Miss Nick a su casa. Esta tarde, a las 6:30. Ya habrá regresado de su excursión en coche y habrá vuelto sana y salva». En su rostro se reflejaba la ansiedad y el tono era de preocupación. «¿Qué le ha dicho usted?» «Le he pedido que me conceda una entrevista lo antes posible. Ha accedido un poco de mala gana, naturalmente. He adivinado lo que estaba pensando. ¿Quién será ese hombrecillo? ¿Un insolente? ¿Un desocupado? ¿Algún productor de cine?» De buena gana me hubiera contestado que no, pero le ha sido difícil. A una pregunta como esta, dicha de improviso, se accede fácilmente. Ha dicho que estaría de vuelta a las 6:30. Comenté
que las cosas se presentaban bien, pero esta idea apenas gozó de su favor. Poirot estaba inquieto como un felino hambriento. Se pasó toda la tarde caminando arriba y abajo de la habitación, murmurando para sí y ordenando y enderezando continuamente los adornos. Cuando le hablaba se limitaba a agitar las manos y a menear la cabeza. Finalmente salimos del hotel a las 6 en punto. «Parece increíble», dije, mientras bajábamos los escalones de la terraza. «Intentar matar a alguien a tiros en el jardín de un hotel. Solo un loco lo haría». «No estoy de acuerdo con usted. Dada cierta premisa, sería un modo de actuar de lo más razonable. En primer lugar, el jardín está desierto. La gente que acude a los hoteles se comporta como un rebaño. Es costumbre pasar las horas en las terrazas que da a la bahía. Bien, pues todos van y se sientan en la terraza. Solo que yo soy original y me siento de cara al jardín, y ni siquiera así he visto nada. El jardín es bastante tupido. Fíjese, árboles, grupos de palmeras, arbustos en flor. Cualquiera podría esconderse con facilidad y esperar sin ser observado que pasara Mademoiselle. Debe venir siempre por ese lado. Llegar por carretera desde su casa resulta mucho más largo. Mademoiselle Bagley debe ser de las que siempre llegan tarde y toman atajos. Pero, sea lo que fuere, el peligro sería enorme. Podría ser visto y no se puede hacer pasar un tiro de pistola por un accidente. No, como un accidente no. ¿Qué quiere usted decir? Nada, una pequeña idea. Puede o no puede estar justificada. Aplazando por ahora este punto, subsiste lo que acabo de mencionar. Una condición esencial. ¿Cuál? Seguramente la debe imaginar. No quisiera privarle del placer de demostrar su perspicacia a mis expensas. Oh, no, menudo sarcasmo. Pues bien, lo que salta a la vista es que el móvil del delito no puede ser evidente. Si lo fuera, sí que habría sido enorme el peligro que se hubiera corrido. La gente diría, el culpable debe ser fulano de tal. ¿Dónde estaba en el momento del disparo? El asesino, el potencial asesino, diría que no puede ser alguien evidente. Y por eso, Hastings, estoy asustado. Sí, en este momento estoy asustado. Me digo, son 4, y digo, estando juntos no puede ocurrir nada, y añado, sería una locura. Y sin embargo, sigo asustado. He de saber más acerca de esos accidentes. Se dio la vuelta con brusquedad. Aún es temprano, tomaremos el camino más largo. El jardín no puede revelarnos nada. Inspeccionaremos la vía ortodoxa hacia End House. Nuestros pasos nos condujeron a la puerta principal del hotel, de allí hacia una colina empinada a la derecha, de cuya cima partía una pequeña avenida con una placa colocada en el muro que decía «Solo a End House». Seguimos la avenida, que unos cuantos metros más allá giraba bruscamente y terminaba ante un par de ruinosas puertas de una verja necesitadas de una buena capa de pintura. Al otro lado, a la derecha, había una casita de guardas tan bonita que contrastaba con el estado de la verja y del camino invadido por la hierba. El jardincito que la rodeaba estaba muy bien arreglado, y los marcos y las hojas de las ventanas parecían recién pintados y tenían unos limpios visillos blancos. Inclinado sobre un parterre de flores, había un hombre vestido con una chaqueta vieja. Se incorporó cuando oyó rechinar la verja y se volvió a mirarnos. Era un hombre de unos 60 años, de 1,80 m como mínimo, de fuerte contextura y un rostro curtido por la intemperie. Era casi completamente calvo, sus ojos eran de un vívido color azul y parpadeaba continuamente. Parecía una buena persona. «Buenas tardes», nos dijo al pasar. Yo le contesté de la misma forma, y mientras recorríamos el sendero hacia la casa, sentí que no apartaba de nosotros su mirada inquisitiva. «Me pregunto», dijo Poirot reflexivo, pero dejó el comentario en suspenso sin añadir nada más. La casa, grande y de aspecto más bien triste, estaba rodeada de árboles, las ramas de los cuales tocaban el tejado. Era evidente que necesitaba una buena reparación. Poirot contempló con atención la fachada antes de tocar la campanilla. Una campanilla antigua que requería un esfuerzo considerable para ponerla en movimiento y que una vez movida seguía sonando y sonando melancólicamente. Nos abrió la puerta una mujer de mediana edad, una mujer decente vestida de negro. Creo que sería una buena descripción, muy respetable, aunque de aspecto triste y enteramente indiferente. Miss Bagley, nos dijo, aún no había regresado. Poirot le explicó que estaba citado con ella. Tuvo alguna dificultad en lograr convencerla. Era el tipo de personas que no se fían de los forasteros. He de decir en mi honor que fue mi presencia la que solucionó el problema. Fuimos admitidos y acompañados al salón a esperar el regreso de Miss Bagley. En aquel ambiente no había ninguna nota de tristeza, la habitación daba al mar y la inundaba la luz del sol.
El mobiliario, bastante usado, mezclaba estilos radicalmente diferentes bajo forma de muebles ultramodernos y baratos, junto a algunas piezas de la época victoriana. Las cortinas eran de un brocado descolorido, pero las fundas alegres y claras y los cojines claramente desparejados. De las paredes colgaban retratos de familia, algunos de ellos pensé notablemente buenos. Había un gramófono cuyos discos yacían acá y allá en completo desorden, una radio portátil, algunos libros y un periódico abierto en la esquina del sofá. Poirot lo cogió y volvió a dejarlo con una mueca. Era la Gaceta del Saint-Lô. Un nuevo pensamiento le impulsó a examinarlo por segunda vez, y lo estaba leyendo cuando se abrió la puerta y Nick Bagley entró en la habitación. «Trae hielo, Ellen», dijo alguien por encima del hombro, y volviéndose hacia nosotros añadió: «Aquí me tienen. He dejado plantados a los otros. Me devora la curiosidad y soy la perdida heroína que necesita para protagonizar una película. Tiene usted un aspecto tan solemne», se dirigía a Poirot, «que no creo que se trate de otra cosa. Presénteme una oferta interesante». «Mademoiselle», empezó Poirot. «No me diga lo contrario», rogó ella. «No me diga que es un pintor de miniaturas que quiere que le compre una. Pero no es posible, con ese bigote y hospedándose en el Majestic, que tiene la peor cocina y los precios más elevados de Inglaterra, no puede ser». La mujer que nos había abierto la puerta se presentó con una bandeja en la que había varias botellas y hielo. Nick mezcló con pericia las bebidas sin dejar de charlar. Creo que al fin el silencio de Poirot, tan inusual en él, le impresionó. Interrumpió el proceso de llenado de los vasos y preguntó secamente: «¿Todo bien?» «Eso quisiera yo, que todo fuera bien, mademoiselle». Tomó el vaso que ella le ofrecía. «A su salud, mademoiselle, a su inquebrantable buena salud». La joven no era tonta. Entendió perfectamente el significado de aquellas palabras. «¿Algo va mal?» «Sí, mademoiselle, esto». Y alargó el brazo con la bala en la palma de la mano. Ella la cogió frunciendo el ceño con desconcierto. «¿Sabe usted qué es esto?» «Naturalmente, una bala». «Exacto, mademoiselle. No fue una abeja la que le rozó el rostro esta mañana, sino una bala». «¿Quiere decir que había algún criminal idiota disparando en el jardín del hotel?» «Eso parece». «Que me maten», exclamó Nick con franqueza. «Parezco condenada. Esta es la cuarta vez». «Precisamente», dijo Poirot, «la cuarta. Mademoiselle, ¿desearía conocer los detalles de los otros 3 accidentes?» La joven lo miró con los ojos muy abiertos. «Mademoiselle, quiero asegurarme de que fueron accidentes». «Claro que lo fueron. ¿Qué otra cosa podía ser?» «Mademoiselle, prepárese, se lo ruego, para una desagradable sorpresa. ¿Es posible que alguien quiera atentar contra su vida?» La única respuesta de Nick fue una carcajada. Al parecer la idea le divertía muchísimo. «¡Qué idea tan maravillosa! Estimado señor, ¿a quién diablo se le podría ocurrir atentar contra mi vida? No soy una hermosa y joven heredera cuya muerte pueda dejar varios millones. Ojalá alguien tratara de matarme. Sería emocionante si usted quiere, pero me temo que no haya esperanza». «¿Querría darme los detalles, mademoiselle, de esos accidentes?» «Con mucho gusto, aunque no tienen importancia. Han sido solo tonterías. Sobre mi cama cuelga un cuadro de grandes dimensiones. La otra noche se cayó. Afortunadamente, momentos antes había oído golpear una puerta y había bajado a ver dónde estaba para cerrarla, y gracias a eso me salvé. Sin duda me habría aplastado la cabeza. Este es el número 1. Poirot no sonreía. «Continúe, mademoiselle. Pasemos al número 2. Este es más insignificante aún. Ahí cerca pasa un sendero abrupto que baja hasta el mar. Yo voy siempre por ahí para ir a bañarme. Hay una roca desde la cual una se zambulle admirablemente. Un pedrusco se desprendió desde lo alto, sabe Dios cómo, y bajó rodando, y no me dio por casualidad. El tercer caso fue muy distinto. Se estropeó algo en los frenos de mi automóvil, ignoro el qué. Un empleado del garaje me lo explicó, pero no entendí nada. Únicamente que si yo hubiera cruzado la verja y descendido por la colina, los frenos no hubieran funcionado y yo hubiera ido a estrellarme contra el ayuntamiento hecha migas. Leves desperfectos en la fachada del ayuntamiento y desaparición total de Nick Bagley. Pero, como siempre me olvido cosas, tuve que volver atrás y simplemente me detuve en medio de los laureles del seto. ¿No puede usted decirme cuál fue la avería?
Puede ir a preguntarlo al garaje de Mood. Ellos lo saben, alguna tontería mecánica que se había aflojado. Sospeché que el niño de Helen, la criada que le ha abierto la puerta, tiene un hijo. Había trasteado algo. A los chicos les encanta meter las manos en los coches. Como es natural, Helen jura que el niño ni se ha acercado al vehículo. Personalmente creo que se aflojó algo. Diga lo que diga Mott. ¿Dónde tiene el garaje, mademoiselle? Al otro lado de la casa. ¿Se cierra con llave? Los ojos de Nick se dilataron por la sorpresa. Oh, no, claro que no. Entonces, ¿cualquiera podría manipular su coche sin ser visto? Bueno, sí, supongo que sí, pero es una tontería. No, mademoiselle, no es ninguna tontería. No lo comprende. Está en peligro, en un grave peligro. Se lo digo yo. ¿Sabe usted quién soy? ¿Quién? Preguntó Nick conteniendo el aliento. Hércule Poirot. ¡Ah! Exclamó la joven sin ninguna emoción. Ah, sí. Usted conoce mi nombre, ¿verdad? Por supuesto. Se agitó incómoda con expresión acosada. Poirot la miraba atentamente. Ya veo que se siente incómoda. Significa, me imagino, que no ha leído mis libros. Pues no, no todos, aunque naturalmente conozco su nombre. Mademoiselle, es usted una educada mentirosa. Me estremecí recordando las frases oídas en el Hotel Majestic aquel día después de comer. Lo había olvidado, es usted tan joven. No debe de haber oído hablar. ¿Se apaga tan pronto una fama? Pero mi amigo aquí presente le explicará. Nick me miró. Tosí con bastante embarazo. Monsieur Poirot era un famoso detective, expliqué. Ah, amigo mío, gritó Poirot. ¿Y eso es todo lo que puede decir? Dígale a mademoiselle que soy un detective único, incomparable, el más genial de todos cuantos han existido. No es preciso, dije fríamente. Ya lo ha dicho usted. Pero hubiera sido más agradable no tener que violentar mi modestia. Uno no debe cantar sus propias alabanzas. Si el amo ladra, ¿para qué quiere un perro? Dijo Nick con burlona ironía. ¿Y quién es el perro, por cierto? El doctor Watson, supongo. Me llamo Hastings, respondí con frialdad. La batalla del año 1066, dijo Nick, para que luego digan que no estoy bien educada. Entonces, lo que me sucede es asombroso, espléndido. ¿Y creen ustedes que alguien desea enviarme de veras al otro mundo? Sería muy emocionante, pero evidentemente esas cosas no ocurren en la realidad. Solo en los libros me parece que Monsieur Poirot es como el cirujano inventor de una nueva operación, o el médico descubridor de una oscura enfermedad que se la pasa deseando que todo el mundo la sufra. ¿Quiere usted decidirse a hablar en serio? ¿Es que ustedes, los jóvenes de hoy, son incapaces de tomarse las cosas en serio? No hubiera sido cosa de risa, mademoiselle, hallar su cadáver en el jardín del hotel con un lindo agujerito en la cabeza en vez de encontrarlo en el sombrero. Le aseguro que en ese caso no se hubiera reído usted, ¿eh? Una risa ultraterrena escuchada en una sensé, respondió Nick, pero en serio, Monsieur Poirot. Es muy amable por su parte, pero seguro que solo se trata de accidentes. ¿Es usted obstinada como un diablo? Y de ahí precisamente deriva mi apodo. Mi abuelo tenía fama de haber vendido su alma al diablo. Todo el mundo de por aquí le llamaban el viejo Nick. Era un viejo malvado, pero muy divertido. Yo lo adoraba. Siempre iba con él, y la gente decía de nosotros, ahí va, el viejo Nick con la joven Nick. Mi verdadero nombre es Magdala. Es un nombre poco común. Es una especie de sello familiar. Ha habido muchísimas Magdalas en la familia Buckley. Ahí tiene una, y señaló un retrato que había en la pared. Ah, exclamó Poirot, y a continuación, mirando otro retrato que colgaba encima de la chimenea, preguntó, ¿es ese su abuelo, mademoiselle? Sí, un retrato impresionante, ¿verdad? Jim Lazarus. Quiso comprármelo, pero no he querido venderlo. Siento un gran afecto por el viejo Nick. Ah, Poirot permaneció pensativo un momento. Luego añadió con la mayor seriedad. Escúcheme, mademoiselle. Le suplico que se lo tome con seriedad. Se halla en peligro. Hoy alguien ha disparado contra usted con una pistola Mauser. ¿Una pistola Mauser? Durante un instante pareció sobresaltarse. Sí, ¿por qué? ¿Conoce usted a alguien que tenga una pistola Mauser? Ella sonrió. Yo tengo una. ¿Usted? Sí, era de mi padre. La trajo al volver de la guerra. Desde entonces la he visto siempre por aquí. El otro día la vi en este cajón. Había indicado un escritorio antiguo, pero, como movida por una súbita idea, se levantó y abrió el cajón. Nos miró sin comprender. Dijo con una nueva inflexión. ¿No está? A partir de ese momento, la conversación tomó un giro distinto.
Hasta entonces, Poirot y su interlocutora habían cruzado solamente opiniones, separados por la barrera de los años. La fama y la reputación del detective no significaban nada para ella. Pertenecía a la generación que solo está al corriente de los grandes nombres de la actualidad inmediata. Por tanto, no le habían impresionado las advertencias del detective. Para ella era más bien un forastero anciano y bastante cómico con una divertida mente melodramática. Su actitud había molestado a Poirot. Para empezar, le había herido en su vanidad. Según afirmaba constantemente, todo el mundo conocía a Hercule Poirot, pero allí había alguien que ignoraba su existencia, lo cual no era del todo malo para él, opinaba yo, pero no ayudaba precisamente a la consecución del objetivo previsto. Con el descubrimiento de la desaparición de la pistola, el asunto entró en una nueva fase. Nick cesó de tratar la cuestión como un chiste levemente divertido. Siguió hablando del tema con ligereza, pues era su costumbre tomarse las cosas a la ligera, pero en su modo de actuar se había producido un cambio evidente. Volvió desde el escritorio y se sentó en el brazo de una butaca frunciendo el ceño con expresión pensativa. «Es extraño», dijo. Poirot se volvió a mirarme. «¿Se acuerda Hastings de la idea que mencioné? Pues bien, como ve, era acertada la suposición de que Mademoiselle podía haber muerto de un tiro en el jardín del hotel. Seguramente hubieran pasado horas antes, no se hubiera descubierto su cadáver. Pasan pocas personas por allí, y junto a su mano, como si se le hubiese caído, hubieran encontrado su propia pistola. Madame Helen la hubiera identificado, se habría especulado seguro con preocupaciones e insomnios. Nick se movió con agitación. «Es verdad. Eso me ha preocupado muchísimo. Todos me dicen que me he vuelto un manojo de nervios. Sí, dirían todo eso. Y habrían llegado a un veredicto de suicidio. Las huellas dactilares de Mademoiselle estampadas convenientemente en el arma. Sí, muy sencillo y convincente». «¡Qué terriblemente divertido!», exclamó Nick. Pero en realidad parecía, me alegró notarlo, muy poco divertida. Poirot tomó la frase en el sentido convencional en que habían sido dichas. «Convendrá usted, mademoiselle, que ese juego debe terminar. 4 tentativas fracasadas, sí, pero la quinta podría tener éxito. Y yo descendería a la negra tumba», murmuró Nick. «Pero aquí estamos mi amigo y yo para evitarlo». Me agradó aquel «estamos». Poirot a veces tiene la costumbre de ignorar mi existencia. «Sí», añadí, «no debe alarmarse, Miss Bagley. Nosotros la protegeremos». «Son ustedes muy amables», agradeció Nick. «Encuentro todo esto perfectamente maravilloso, demasiado emocionante». Seguía conservando sus maneras despreocupadas, pero en sus ojos se leía la preocupación. «Lo primero que hay que hacer», declaró Poirot, «es celebrar una pequeña conferencia». Se sentó y le sonrió con expresión amistosa. «Ante todo, mademoiselle, una pregunta convencional. ¿Tiene algún enemigo?» Nick movió la cabeza casi con pesar. «Me temo que no», respondió con tono de disculpa. «Podemos descartar por ahora esa hipótesis. Pasemos a la pregunta clásica de las películas y de las novelas policíacas. ¿A quién beneficiaría su muerte, mademoiselle?» «No puedo imaginarlo», contestó Nick. «Por eso toda la cuestión me parece una tontería. Está esa decrépita vieja casa, naturalmente, pero está cargada de hipotecas, tiene goteras y no hay ninguna mina de carbón o nada igualmente emocionante en la roca en que se asienta». «¿Está hipotecada?» «Sí, no tuve más remedio que hacerlo. En pocos años he tenido que pagar 2 veces derechos de sucesión. Primero murió mi abuelo hace 6 años y poco después mi hermano. Eso hundió mi situación financiera». «¿Y su padre?» «Era un inválido de guerra cuando regresó del frente y se lo llevó una neumonía en 1919. Yo era muy niña cuando perdí a mi madre. Viví aquí con mi abuelo. Él y mi padre no se llevaban bien, no sé por qué. Lo cierto es que mi padre halló más conveniente dejarme aquí, aparcada, y salir a correr mundo por su cuenta. Gerald, mi hermano, tampoco se entendía con el abuelo. Incluso creo que éste tampoco me hubiera tomado cariño si llegó a nacer varón. Ser una chica me salvó. Mi abuelo solía decir que yo era un retoño de la antigua rama y que había heredado su espíritu. Creo que fue un viejo calavera, pero asombrosamente afortunado. Decían que en sus manos todo se convertía en oro. Sin embargo, era un jugador empedernido que no tardaba en perder lo que había ganado. Cuando murió, apenas dejó nada más que esta casa y el poco terreno que la rodea. Entonces yo tenía 16 años y Gerald 22. Gerald falleció víctima de un accidente de automóvil hace 3 años y yo heredé la finca. ¿Y a quién iría esta a parar si usted pereciese, mademoiselle? ¿Cuál es su pariente más cercano?» «Mi primo Charles Bizet, un abogado de aquí, una persona muy digna y muy buena, pero muy aburrida. Se la pasa dándome buenos consejos y diciéndome que refrene mis gustos extravagantes.
¿Y es él quien administra sus bienes? Sí, si quiere ponerlo de ese modo. Apenas tengo nada que administrar. Fue él quien me arregló lo de la hipoteca de la casa y el alquiler de la casita próxima a la verja. Ah, la casita. Iba a preguntarle por ella. ¿Está alquilada? Sí, a unos australianos, unos tal Croft. Muy buena gente y todo eso, un poco pesados, se pasan ofreciéndome manojo de apios o guisantes tempranos y cosas por el estilo. Les horroriza el abandono de mi jardín. Son terriblemente pesados, por lo menos él, amistosamente empalagosos. Ella está inválida, la pobrecilla, y se pasa todo el día tendida en el sofá. Pero pagan el alquiler, que es lo que importa. ¿Hace mucho que están aquí? Unos 6 meses. Comprendo. Y ahora, aparte de ese primo suyo, por cierto, ¿lo es por parte de padre o de madre? De madre, de soltera, se llamaba Amy Viz. Bien, aparte de ese primo, como decía, ¿tiene algún otro pariente? Unos primos muy lejanos de Yorkshire, unos Buckley. ¿Y ninguno más? No. Está muy sola. Nick lo miró fijamente. ¿Sola? Qué idea más graciosa. Aquí estoy muy poco. Generalmente vivo en Londres. Por lo demás, los parientes suelen ser unos aguafiestas, husmean por todas partes. Es mucho más divertido ser independiente. No perderé el tiempo en compadecerla. Usted es una muchacha moderna, mademoiselle. Ahora dígame qué personal tiene a su servicio. Qué grandilocuente suena eso. Helen es mi personal. Su marido es una especie de jardinero bastante malo. Les pago espantosamente poco porque les ha dado permiso para que tengan en casa a su hijo. Helen me sirve cuando estoy aquí y si doy alguna fiesta busco a alguien que ayude. Daré una el lunes. La semana que viene es la semana de las regatas. ¿El lunes? Y hoy es sábado. Sí, sí. Y ahora, mademoiselle, sus amigos, los que comían hoy con usted, por ejemplo. Freddie Reese, la joven rubia, puede decirse que es mi mejor amiga. Es una criatura desgraciada, casada con un tunante, borracho y cocainómano, un desequilibrado sin escrúpulos. Ella tuvo que separarse hace 1 año o 2 y desde entonces no para en ningún sitio. Me gustaría que pudiera conseguir el divorcio y se casara con Jim Lazarus. ¿Lazarus? ¿El anticuario de Bond Street? El mismo, mejor dicho, Jim es su único hijo. Tiene mucho dinero, claro. ¿Han visto ustedes su automóvil? Está enamoradísimo de Freddy. Van juntos a todas partes. Se alojan en el Majestic este fin de semana, pero el lunes vendrán a mi casa. ¿Y el marido de Mrs. Rice? ¿Esa porquería? Lo echan de todos los trabajos. Ahora nadie sabe dónde está. Esto hace la situación de Freddy horriblemente incómoda. ¿Cómo se divorcia una de un individuo que no sabes dónde está? Evidentemente. Pobre Freddy, dijo Nick pensativa. Ha tenido muy mala suerte. Hubo un momento en que parecía poder quedar libre, pues el marido había aceptado dejarse sorprender en compañía de una mujer, pero a última hora no tuvo el dinero para llevar a la mujer al hotel. Finalmente ella se vio obligada a dárselo, el tipo lo cogió y desde entonces, si te he visto no me acuerdo. Un ser abyecto, digo yo. Dios mío, exclamé. Mi amigo Hamstins se ha escandalizado, indicó Poirot. Debe tener cuidado, mademoiselle. Está un poco desfasado. Acabo de volver de unas vastas y claras llanuras y aún no ha tenido tiempo de aprender el lenguaje de hoy día. No hay nada de qué escandalizarse, replicó Nick abriendo mucho los ojos. Quiero decir que todo el mundo sabe que esos tipos existen, pero para mí siguen siendo abyectos. La infeliz Freddy se desmoralizó tanto en aquella época que no sabía cómo salir del paso. Sí, una fea historia. ¿Y su otro amigo, mademoiselle, el bueno del comandante Challenger? ¿George? Lo conozco de toda la vida, es decir, desde hace 5 años. Es un buen muchacho, que desearía casarse con usted, ¿verdad? Me habla de ello de vez en cuando, de madrugada o después de haber bebido el segundo vaso de oporto. Pero usted es dura de corazón. ¿De qué serviría que George y yo nos casáramos? Ni él ni yo tenemos un céntimo. Además, a su lado me aburriría mortalmente. Es de los de la vieja escuela o barrer para casa. Además, tiene por lo menos 40 años. La observación me molestó un tanto. De hecho, tiene un pie en la sepultura, dijo riendo Poirot. No me importa, mademoiselle. Soy un abuelo, un vejestorio. Y ahora explíqueme más cosas acerca de esos accidentes. Por ejemplo, el cuadro. Ha vuelto a ser colocado en su sitio con una cuerda nueva. Venga a verlo si quiere. Emprendió camino hacia su dormitorio seguida por nosotros. El cuadro en cuestión era una pintura al óleo encerrada en un pesado marco. Colgaba directamente sobre la cabecera de la cama. Poirot murmuró: «Permítame, mademoiselle». Se quitó los zapatos y se subió de pie en la cama. Examinó el cuadro y la cuerda y tanteó el peso del cuadro con una mueca elocuente. Bajó. Si esto se le hubiera caído a usted encima, hubiera sido terrible. ¿La cuerda de antes, mademoiselle, también era un cable de alambre como este? Sí, pero no tan grueso. Este lo es más.
Es comprensible. ¿Y examinó usted el punto de la rotura? ¿Habían sido limados los extremos? Me parece que sí, pero no advertí nada especial. ¿Por qué tenía que fijarme? Exactamente, como usted dice, ¿por qué tenía que fijarse? En fin, me gustaría ver ese pedazo de cable. ¿Está en alguna parte de la casa? Estaba todavía en el cuadro, pero probablemente el operario que ha venido a cambiarlo lo habrá tirado. Lástima, me hubiera gustado verlo. ¿No cree usted que ha sido un accidente? No puede ser otra cosa. Podría haber sido un accidente, es imposible decirlo, pero la avería de los frenos de su automóvil no fue un accidente, y el pedrusco que rodó por la pendiente. Me gustaría ver el lugar donde ocurrió. Nick nos condujo a través del jardín hasta el sendero del acantilado. Debajo de nosotros, el azul del mar centelleaba. El áspero sendero bajaba hasta la roca. Nick nos describió el incidente y Poirot asintió con un movimiento pensativo de la cabeza. A continuación preguntó: ¿Por cuántos caminos se puede llegar a su jardín, mademoiselle? Está la calle de enfrente, la que pasa por delante de la casita, y una puerta de servicio en la tapia, a medio camino de la avenida. Existe también una salida aquí al borde del acantilado. El sendero que parte de ella serpentea y lleva desde la playa al Hotel Majestic. Además, naturalmente, se puede muy bien entrar perfectamente a través de un agujero en el seto del jardín del Majestic, por donde yo llegué esta mañana. Cruzando el jardín del hotel se acorta para ir a la ciudad. ¿Y su jardinero dónde trabaja normalmente? Suele andar por el huerto o permanecer sentado en el almacén de las macetas, haciendo ver que afila una hoz o unas tijeras. Al otro lado de la casa, ¿verdad? Sí. De modo que si alguien viniese y desplazara un peñasco, podría hacerlo sin que le vieran. Nick se estremeció ligeramente. ¿Cree de verdad que fue eso lo que pasó?, preguntó. De todos modos, no puedo creerlo. ¿Parece tan absurdo? Poirot se sacó otra vez la bala del bolsillo y la miró. Esto no tiene nada de absurdo, mademoiselle, insistió amablemente. Habrá sido cosa de un loco. Pudiera ser. Un tema interesante para una charla de sobremesa. ¿Son locos todos los criminales? ¿Tal vez hayan ellos una malformación de las células grises? Sí, es muy probable. Eso es algo que compete al médico. Pero yo tengo una misión muy distinta. He de pensar en el inocente, no en el culpable, en la víctima, no en el criminal. Pienso en usted, mademoiselle, y no en su desconocido agresor. Usted es joven y bella, el sol brilla y el mundo es agradable, y usted tiene la vida y el amor por delante. Eso es lo que yo pienso, mademoiselle. Dígame, esos amigos suyos, es decir, Mrs. Rice y Mr. Lazarus, ¿cuánto tiempo hace que están aquí? Freddy llegó el miércoles, estuvo con unos amigos en los alrededores de Tavistock un par de noches y llegó ayer. Jim ha estado de excursión, creo. ¿Y el comandante Challenger? Ese vive en Devonport. Viene con su coche cuando puede, generalmente los fines de semana. Poirot asintió con la cabeza. Volvimos hacia la casa. Hubo unos minutos de silencio y preguntó de repente: ¿Tiene usted alguna amiga en quien pueda confiar, mademoiselle? Freddy, aparte de Mrs. Rice. No sabría, me imagino que hay alguna. ¿Por qué? Porque quisiera que tuviera una amiga de confianza para estarse con usted de inmediato. ¡Ah! Nick pareció muy sorprendida. Se quedó muda un momento, reflexionando. Luego dijo dubitativa: Está Maggie. Creo que podría convencerla, espero. ¿Quién es Maggie? Una de mis primas de Yorkshire. Son una familia numerosa. El padre es pastor. Maggie y yo somos de la misma edad. Suelo invitarla a pasar alguna temporada conmigo en verano. A decir verdad, no es muy animada. Es una de esas chicas insoportablemente puras y con un peinado que se ha puesto de moda por pura casualidad. Este año esperaba librarme de tener que invitarla. De ninguna manera. Su prima Mademoiselle nos conviene. Es precisamente el tipo de persona en quien yo pensaba. De acuerdo, dijo Nick con un suspiro. Le pondré un telegrama. No sabría a qué otra persona llamar en este momento. Todo el mundo tiene su programa de vacaciones, mientras que ella, si no ha de participar en ninguna excursión de niños cantores o alguna fiesta de las madres, seguro que vendrá. ¿Podría usted conseguir de su prima que duerma en el mismo cuarto que usted? Creo que sí. ¿Y no pensará que le pido un favor extraño? Oh, no, Maggie nunca piensa, actúa de todo corazón, es del tipo muy cristiano, con fe y perseverancia. De acuerdo, la telegrafiaré para que venga el lunes. ¿Y por qué no mañana? ¿Con un tren de domingo? Creerá que me estoy muriendo si le pido eso. ¿Se propone contarle el hechizo de mala suerte que me amenaza? ¿Aún se toma usted la cosa guasa? Es usted realmente valiente. Me satisface comprobarlo. Es divertido de todos modos, repuso Nick. Algo en el tono de su voz me sorprendió y la miré con curiosidad. Tuve el presentimiento de que había algo que no nos había dicho. Volvimos al salón. Poirot hojeó el periódico del sofá. ¿Lee usted esto, mademoiselle? ¿La Gaceta de Saint-Lô? No mucho. La he abierto para ver la hora de las mareas. Las trae cada semana. Comprendo. Y, por cierto, mademoiselle, ¿ha hecho alguna vez testamento? Sí, lo hice hace 6 meses, un poco antes de mi óper.
¿Qué es su óper? Mi operación de apendicitis. Me aconsejaron que lo hiciese y lo hice. Aquel día creí ser un personaje importante. ¿Y cuáles eran sus disposiciones? Le dejaba la casa a Charles. Casi no tengo ninguna otra cosa que dejar, pero lo poco que pudiera sobrar se lo legaba a Freddy. En mi caso creo que el pasivo supera al activo de sobras. Poirot asintió distraído. Ahora tengo que marcharme. Au revoir, mademoiselle. Tenga cuidado. ¿De qué? Preguntó Nick. Usted es inteligente. Sí. Este es el punto flaco. No saber de qué ha de guardarse. ¿Quién puede adivinarlo? Pero tenga confianza, mademoiselle. Dentro de pocos días habré descubierto la verdad. Y hasta entonces, cuidado con los venenos, las bombas, los disparos, los accidentes de coche, las flechas envenenadas con el veneno seco de los indios sudamericanos. Acabó riéndose Nick. No se ría de sí misma, mademoiselle, repuso gravemente Poirot. Hizo una pausa al llegar a la puerta. Por cierto, dijo, ¿qué cantidad le ofreció Mr. Lazarus por el retrato de su abuelo? 50 libras esterlinas. Ah, exclamó Poirot. Y volvió a mirar con gran atención la saturnina faz de encima de la chimenea. Pero, como ya le he dicho, no quiero deshacerme de mi viejo. No, respondió Poirot pensativo. Lo comprendo. Poirot, dije apenas estuvimos otra vez en la calle, quiero comunicarle una cosa. ¿Qué es, mon ami? Le conté la versión que me había dado Mrs. Rice respecto a la avería del motor del automóvil. Ya sabe que hay un tipo de personas vanas, histéricas, que procuran hacerse interesantes inventando maravillosas escapadas de la muerte y sorprendentes historias que nunca han ocurrido. Sí, es muy conocido este tipo de personas. Esta gente incluso llega a practicarse heridas graves a fin de dar crédito a su ficción. ¿Y no cree usted que Mademoiselle Nick pertenezca a esta clase? No, en absoluto. Habrá observado Hastings que no fue muy difícil de convencerla del peligro que corre, y hasta el último momento ha mantenido la farsa de una burlona incredulidad. Pertenece a su generación esa chiquilla. Sin embargo, el comentario de Madame Rice es interesante. ¿Por qué manifestarlo? ¿Por qué decirlo aunque fuera cierto? Ha sido innecesario. Sí, dije yo, es cierto. Lo metió forzadamente en la conversación. Yo diría sin motivo. Es curioso, muy curioso. Los pequeños detalles curiosos son los que aprecio, son muy significativos, indican el camino. ¿Para ir a dónde? Ha puesto usted el dedo en la llaga, mi excelente Hastings. ¿Dónde? ¿A dónde? No lo sabemos hasta que hayamos llegado al lugar. Dígame, Poirot, pregunté, ¿por qué insiste en que venga esa prima? Poirot se detuvo y agitó un índice nervioso ante mí. Piénselo, exclamó. Piense por un momento, Hastings, la desventaja con la que nos encontramos. Tenemos las manos atadas. ¿Encontrar a un asesino después de que se ha cometido un crimen? O por lo menos fácil para alguien de mi habilidad. Puede decirse que el criminal deja su propia firma en el crimen cometido, pero aquí no hay crimen, y lo que es más, no deseamos ningún crimen. Detectarlo antes de que llegue a cometerse, he ahí la mayor dificultad. ¿Cuál es nuestro principal objetivo? La seguridad de Mademoiselle, y eso no es fácil. No, no lo es, Hastings. No podemos cuidarla día y noche. No podemos mandar a un policía de botas grandes a vigilarla. No podemos pasar la noche en la habitación de esta señorita. El caso rebosa de dificultades, pero podemos hacer una cosa. Ponerlo difícil para nuestro asesino. Poner en guardia a Mademoiselle y colocarle cerca a un testigo perfectamente imparcial. Se necesitará un hombre muy listo para superar estas dos circunstancias. Hizo una pausa y añadió en un tono de voz enteramente distinto. Pero lo que me espanta, Hastings... ¿Qué? Lo que me espanta es que se trata de un hombre muy inteligente. No estoy nada tranquilo. No, absolutamente nada. Poirot, le dije, me está poniendo nervioso. Yo también estoy nervioso. Escúcheme, amigo mío. Aquella Gaceta de Saint-Lô estaba abierta y doblada por, nunca se lo imaginaría, un pequeño párrafo que decía: entre los huéspedes que se alojan en el Hotel Majestic están Monsieur Hercule Poirot y el capitán Hastings. Supongamos
Solo supongamos que alguien ha leído el párrafo. ¿Saben mi nombre? Pues todos lo conocen. Miss Buckley no lo conocía, observé con una sonrisa. Nick tiene la cabeza pájaros, no cuenta. Un hombre serio, un criminal, conocería mi nombre y estaría atemorizado. Daría vueltas a la cabeza, se haría preguntas. 3 veces ha atentado contra la vida de Mademoiselle y ahora se presenta Hercule Poirot en escena. ¿Será pura coincidencia? Se preguntará y temerá que no lo sea. ¿Qué hará entonces? Estarse quieto y procurar no dejarse descubrir, sugerir. Sí, u otra cosa. Si es de veras audaz, querrá asestar el golpe sin pérdida de tiempo, antes de que yo tenga tiempo de llevar a cabo mis investigaciones. Y ¡puf! Mademoiselle muere. Esto es lo que haría un hombre audaz. Pero, ¿por qué supone usted que alguien más ha leído ese párrafo aparte de Miss Buckley? No ha sido Miss Buckley la que lo ha leído. Cuando me he dado a conocer, mi nombre no le ha recordado nada. Su rostro no ha cambiado de expresión y además nos ha explicado que solo ha abierto el periódico para buscar el horario de las mareas. Pues bien, le aseguro que en aquella página no estaba la tabla de mareas. Así pues, usted cree que alguien de la casa a alguien de la casa o que tiene acceso a ella. Y esto último es fácil. Las puertas-ventanas están siempre abiertas. Sin duda, los amigos de Miss Buckley entran y salen con toda comodidad. ¿Tiene usted alguna idea, alguna sospecha? Poirot me mostró las palmas. Ninguna. Cualquiera que sea el motivo, ya he dicho que no puede ser evidente. Es el salvoconducto del potencial criminal, por eso ha obrado con tanta audacia esta mañana. Según las apariencias, nadie parece tener ningún motivo para desear la muerte de la pequeña Nick. La propiedad, en House, corresponderá al primo, pero ¿desea una casa en ruinas y tan fuertemente hipotecada? Para él ni siquiera es una mansión familiar, puesto que no es un Buckley, recuérdelo. Hemos de ir a ver a Mr. Charles Vyse, aunque la idea parezca fantástica. También está Madame, la amiga del alma, la de los ojos extraños y el aire de virgen perdida. ¿También a usted se lo parece?, dije con sobresalto. ¿Qué papel tiene en esta historia? Empieza por decirle que su amiga es una embustera. ¿Y por qué se lo dice a usted? ¿Tiene miedo de que Nick diga algo desagradable de ella? ¿Tendrá algo que ver con el coche? ¿O ha utilizado eso como excusa y en realidad teme otra cosa? ¿Averió alguien el coche y en ese caso quién fue? ¿Y qué es lo que ella sabe? ¿Y el atractivo rubio Mr. Lazarus dónde encaja? Con su maravilloso automóvil y su dinero. ¿Puede estar relacionado con ello de algún modo? ¿Y el comandante Challenger? Es de fiar, apunté con rapidez. Estoy seguro, es un auténtico Pucasai. Es decir, que ha pasado por lo que usted considera la escuela apropiada. Por fortuna, por mi condición de forastero, estoy libre de los prejuicios locales y puedo investigar sin sufrir su influencia. Por lo demás, reconozco que es difícil relacionar al comandante Challenger con este caso. En realidad, no veo cómo. Claro que no, añadí calurosamente. Poirot me miró con aire meditativo. Usted produce un curioso efecto en mí, Hastings. Su olfato se orienta tan vigorosamente en la dirección equivocada que casi estoy tentado de seguirlo. Es el mismo espejo del hombre honesto, crédulo, honorable, que invariablemente es engañado por cualquier sinvergüenza. Es la clase de hombre que invierte en dudosos pozos de petróleo o en minas de oro que nadie ha visto. De 400 como usted, el sinvergüenza obtiene su pan de cada día. Bien. Estudiaré al comandante Challenger. Usted ha despertado mis dudas. Querido Poirot, exclamé irritado, lo que dice es perfectamente absurdo. Un hombre que ha recorrido el mundo como yo puede no haber aprendido nada, interrumpió Poirot con tristeza. Es sorprendente, pero es verdad. ¿Acaso cree que hubiera conseguido el éxito en mi rancho de la Argentina si fuera la especie de tonto crédulo que usted supone? No se enfade, Momi. Ha conseguido un gran éxito con su rancho, usted y su esposa. Bella, alegué, siempre sigue mi consejo. Es tan inteligente como encantadora, respondió Poirot. No discutamos, amigo mío. Mire lo que tenemos delante, el garaje Moot. Me parece que es el que mencionó Mademoiselle Buckley.
Unas pocas averiguaciones nos desvelarán la verdad de esta pequeña cuestión. Entramos. Poirot se presentó diciendo que Miss Bagley le había recomendado aquel garaje. Se informó del precio del alquiler de un automóvil para realizar excursiones por las tardes y luego llevó hábilmente la conversación a la reciente avería sufrida por el coche de Miss Bagley. De inmediato el propietario del garaje se tornó muy locuaz. Un caso extraño, el más extraño que había visto en su vida. Entró en detalles técnicos. Por desgracia no entiendo nada de mecánica y creo que Poirot mucho menos, pero ciertos hechos quedaron claros. El coche había sido averiado, pero la avería no era muy complicada ni había precisado demasiado tiempo el hacerla. «He aquí un punto aclarado», me dijo Poirot cuando salimos del garaje. «La pequeña Nick tiene razón y el rico Mr. Lazarus no la tiene. Hastings, amigo mío, todo esto es verdaderamente interesante». «¿A dónde vamos ahora?» «A la estafeta de correos a mandar un telegrama si aún estamos a tiempo». «¿Un telegrama?», pregunté yo con curiosidad. «Sí», respondió Poirot en tono reflexivo, «un telegrama». La estafeta de correos estaba todavía abierta. Poirot redactó el telegrama y lo expidió. No me reveló su contenido, y como noté que le hubiera gustado que le interrogase acerca de ello, me guardé muy bien de hacerlo. «Es una contrariedad que mañana sea domingo», señaló mientras regresábamos al hotel. «No podremos visitar a Vyse hasta el lunes por la mañana». «Podríamos ir a verle a su casa». «Desde luego, pero eso es precisamente lo que yo no quiero. Deseo que nuestra primera entrevista con él tenga carácter profesional para formarme un juicio de él como abogado». «Sí», corroboré, «creo que será lo mejor». Responder a una sencilla pregunta, por ejemplo, sería importante. Si Mr. Charles Vyse estaba en su bufete a las 12:30 de esa mañana, entonces no fue él quien realizó el disparo en el jardín del Majestic. ¿No deberíamos examinar también las posibles coartadas de los otros tres del hotel? Es algo casi imposible. A cualquiera de los tres les hubiera sido muy fácil dejar a los otros unos minutos, salir velozmente por una de las innumerables puertas-ventanas, la sala, el salón de fumar, el saloncito de escribir, llegar inadvertido al lugar adecuado por donde iba a pasar la muchacha, disparar y retirarse con rapidez. Pero hasta ahora, mon ami, no podemos estar seguros ni siquiera de conocer a todos los dramatis personae. Está la respetable Ellen y el hasta ahora desconocido marido. Ambos habitan en la casa y por lo que sabemos guardan cierto resentimiento contra nuestra joven mademoiselle. También están los desconocidos australianos de la casita y puede haber otras personas amigas de mademoiselle de las cuales no tiene motivo de sospecha y por eso no las ha mencionado. No puedo dejar de suponer, Hastings, que hay algo oculto, algo que todavía no ha salido a la luz. Tengo la pequeña convicción de que Miss Bagley sabe algo más de lo que nos ha dicho. ¿Cree usted que nos oculta algo? Sí. ¿Posiblemente para proteger a alguien? Poirot negó enérgicamente con la cabeza. No. Sobre ese punto me parece que es del todo franca. Creo que en relación con los atentados nos ha dicho verdaderamente todo cuanto sabe, pero hay algo más, algo que ella cree que no tiene nada que ver. Y yo pagaría por saber qué es, pero lo digo sin falsa modestia. Soy bastante más inteligente que una petite comensale. Yo, Hércule Poirot, puedo ver una conexión donde ella no haya ninguna, y eso podría darme la clave que estoy buscando. Le anunció Hastings con toda franqueza y humildad que tal como diría usted no tengo ni idea de lo que pasa aquí. Hasta que no perciba un atisbo de lo que hay detrás de todo esto, confieso que estoy a oscuras. Debe de haber algún factor que no atino a detectar. ¿Pero cuál? Ya lo descubrirá usted, dije para apaciguarlo. Siempre que, respondió, no lo descubra demasiado tarde. Aquella noche había baile en el Majestic. Nick Bagley cenaba allí con sus amigos y nos saludó con un alegre ademán. Llevaba un vestido de flotante gasa escarlata con cola. Del vaporoso traje emergía la mórbida blancura de los hombros y del cuello y la provocativa cabecita morena. «Un diablillo tentador», dije yo. «Qué contraste con su amiga, ¿verdad?» Frederica Rice iba de blanco. Bailaba con una gracia lánguida que distaba mucho de la endiablada animación de Nick. «Está bellísima», murmuró inopinadamente Poirot. «¿Quién? ¿Nuestra Nick?» «No, la otra. ¿Es mala?»
¿Es buena? ¿Es simplemente infeliz? No puedo decirlo, es misteriosa. Quizás no sea nada de nada, pero ya le digo, amigo mío, que es una alumnis. ¿Qué quiere decir?, pregunté con curiosidad. Movió la cabeza sonriendo. Lo comprobará tarde o temprano. Recuerde mis palabras. Ante mi sorpresa se levantó. Nick bailaba con George Challenger. Frederica y Lazarus acababan de hacerlo y se habían sentado a su mesa. Lazarus se levantó y se marchó. Mrs. Rice había quedado sola. Poirot se encaminó derechamente hacia ella. Le seguí. Su método consistió en ir directamente al grano. ¿Me permite? Colocó la mano en una silla y se sentó en ella. Me urge hablar con usted un momento mientras baila su amiga. ¿Sí? Su voz era fría e indiferente. Madame, no sé si su amiga se lo habrá dicho. En caso contrario, lo haré yo. Hoy han atentado contra su vida. Los ojos grises de Mrs. Rice se abrieron sorprendidos y horrorizados. Las pupilas, negras y dilatadas, aumentaron. ¿Qué quiere usted decir? Que alguien ha disparado contra Mademoiselle Bagley en el jardín de este hotel. De repente, ella sonrió con una suave e incrédula sonrisa condescendiente. ¿Se lo ha dicho Nick? No, madame. Lo he visto yo con mis propios ojos. Aquí está la bala. Se la mostró en la palma de la mano. Ella retrocedió ligeramente. Entonces, ¿comprende que no se trata de una fantasía de la imaginación de Mademoiselle? Han acaecido varios incidentes curiosos en estos días pasados. Lo habrá usted oído también, o tal vez no, puesto que no llegó usted aquí hasta ayer, ¿verdad? Sí, ayer. Después de una breve estancia con unos amigos, tengo entendido, en Tavistock. Sí. ¿Me podría decir usted el nombre de esos amigos, madame? Ella arqueó las cejas. ¿Hay alguna razón para que le dé yo ese dato?, preguntó con frialdad. Poirot fue de inmediato la misma estampa de la inocencia. Mil perdones, madame, ha sido muy maladroit, pero como yo también tengo amigos en Tavistock, he supuesto que quizá los habría conocido. Son los Buchanan, ese es su nombre. Mrs. Rice negó con la cabeza. No los recuerdo, me parece que no los he visto nunca. Su tono ya se había vuelto enteramente cordial. Pero no hablemos de gente aburrida. Hábleme de Nick. ¿Quién ha disparado contra ella y por qué? No lo sé todavía, confesó Poirot, pero lo descubriré. Oh, sí, lo descubriré. Ya sabe que soy detective. Me llamo Hercule Poirot. Un nombre muy famoso. Madame es muy amable. Ella preguntó con lentitud. ¿Y qué me pide usted que haga? Creo que Poirot se sorprendió tanto como yo. En efecto, no nos la esperábamos. Quiero pedirle, madame, que vigile a su amiga. Lo haré. Nada más. Se levantó, saludó con una rápida inclinación y volvimos a nuestra mesa. Poirot, le dije, ¿no teme usted descubrir demasiado su juego? Mon ami, ¿qué otra cosa podemos hacer? Carece de sutileza, quizá, pero garantiza la seguridad. No puedo correr ningún riesgo. Además, al menos ya he aclarado un punto. ¿Cuál? Que Mrs. Rice no estaba en Tavistock. ¿Dónde estaba? Ah, lo sabré. Es imposible ocultar nada a Hercule Poirot. Mire, el atractivo Lazarus ha regresado. Ella se lo está contando. Él nos mira. Ese es inteligente. Observe la forma de su cabeza. Quisiera saber... ¿Qué? Pregunté cuando se interrumpió. Lo que sabré el lunes, respondió con ambigüedad. Le miré sin decir nada. Él suspiró. Parece haber perdido la curiosidad, amigo mío. En otros tiempos... Conviene desacostumbrarlo usted de ciertos placeres, repliqué yo fríamente. Entre ellos, del placer de no contestar preguntas. Ah, exactamente. Ah, bien, bien, murmuró Poirot. En sus ojos volvía a brillar la antigua chispa. Al poco rato Nick pasó cerca de nuestra mesa dejando a su pareja. Se nos acercó como un pájaro de vistosos colores. Estoy bailando al borde de la tumba, comentó con despreocupación. ¿Es una sensación nueva para usted, mademoiselle? Sí, y divertidísima. Y se alejó nuevamente con un saludo de la mano. Ojalá no hubiera dicho eso, dije con lentitud. Bailando al borde de la tumba. No me gusta. Ya lo sé. Está demasiado cerca de la verdad. Esa chiquilla es valiente. Sí, lo es.
pero desafortunadamente no es valor lo que se necesita en este momento. Prudencia, no coraje. Al día siguiente era domingo. Estábamos sentados en la gran terraza delantera del hotel. Debían ser las 11:30 cuando Poirot se levantó de repente. «Venga, amigo mío, vamos a hacer un pequeño experimento. He comprobado que Lazarus y Madame han pasado en coche y Mademoiselle iba con ellos. No hay moros en la costa. ¿Para qué? Ahora lo sabrá». Bajamos la breve escalinata y cruzando luego un pequeño prado, llegamos a la verja del sendero que descendía serpenteando hasta el mar. Por él subía una pareja de bañistas. Se cruzaron con nosotros charlando y riendo. En cuanto se hubieron alejado, Poirot me guió hasta una pequeña verja de goznes herrumbrosos de lo que colgaba un letrero con las letras medio borradas que decía «Aen House, camino particular». No se veía un alma viviente. Abrimos la verja y pasamos al otro lado. Al cabo de un minuto llegamos a la franja de césped frontera de la casa. Tampoco había nadie. Poirot se llegó hasta la punta del acantilado y echó un vistazo alrededor. A continuación se encaminó hacia la casa. Las puertas-ventanas de la galería estaban abiertas de par en par y entramos tranquilamente en el salón. Poirot no se entretuvo en la estancia. Abrió una puerta, salió al vestíbulo y subió escaleras arriba conmigo pegado a sus talones. Fue directo al dormitorio de Nick, se sentó al borde de la cama y me miró guiñando un ojo. «¿Ve usted, amigo mío, lo fácil que es? Nadie nos ha visto entrar. Nadie nos verá salir. Si tuviéramos que cometer alguna fechoría, podríamos hacerlo con perfecta tranquilidad. Podríamos, por ejemplo, limar el cable de un cuadro de modo que tuviera que caerse fatalmente al cabo de unas horas. Y aunque alguno nos hubiera visto entrar, tendríamos una excusa perfectamente natural, siempre que fuéramos amigos de la casa». ¿Quiere usted decir que debemos descartar la idea de alguien ajeno a la casa? Exactamente, Hastings. No es precisamente un loco el que está detrás de todo esto. Hemos de buscar mucho más cerca. Se dispuso a salir y yo le seguí. Ninguno hablaba. Estábamos demasiado preocupados. Y en esto, al volverla a la escalera, nos detuvimos bruscamente. Un hombre subía. También él se detuvo de repente. Su rostro permanecía en la oscuridad, pero su actitud delataba una completa sorpresa. Finalmente habló con voz tonante e irritada. «¿Qué diablos hacen ustedes aquí? ¿Puede saberse?» «Oh», respondió Poirot, «Monsieur Croft, ¿verdad?» «Sí, ese es mi nombre, pero ¿qué? ¿Vamos a hablar al salón?» «Allí estaremos más cómodos». El otro aceptó, giró con brusquedad y descendimos. En el salón, a puerta cerrada, Poirot hizo una ligera inclinación. «Me presentaré. Soy Hércule Poirot para servirle». El rostro del otro se iluminó levemente. «Oh», dijo con lentitud, «es el detective. He leído cosas acerca de usted». «¿En la Gaceta de Saint-Lô? ¿Eh? En Australia. Es usted francés, ¿verdad?» «Soy belga, pero es lo mismo. Este señor es mi amigo el capitán Hastings. Encantado de conocerle y dígame qué es lo que pasa. ¿Qué está haciendo aquí? ¿Hay algo que no funcione?» «Depende de lo que se entienda por no funcionar». El australiano asintió. Era un hombre de buena presencia a pesar de su extensa calvicie y de su incipiente vejez. Tenía un físico envidiable, el rostro un poco alargado, tosco, me dije. El azul metálico de sus ojos era el rasgo más notable de su persona. «Verán», nos explicó, «he venido a traer a Miss Buckley unos cuantos tomates y un pepino. Su jardinero no sirve para nada. Es un haragán que deja que el huerto se estropee. Un completo vago. A mamá y a mí nos indigna y procuramos cumplir con nuestro deber de vecinos. Tenemos muchos más tomates de los que podemos consumir. Para eso son los vecinos, ¿no? He venido pues como de costumbre entrando por la puerta-ventana. Ya había dejado mi cesto en el suelo y me disponía a marcharme cuando oí pasos y voces de hombres en el piso de arriba. Me he quedado petrificado. En general no suele haber ladrones por aquí. Sin embargo, siempre es posible. Así pues, he querido cerciorarme de que no ocurría nada. Entonces me he encontrado con ustedes que bajaba la escalera. Menuda sorpresa me han dado. Y ahora usted me dice que es el famoso de los detectives. ¿Qué pasa?» «Una cosa sencillísima», respondió Poirot sonriendo. «Mademoiselle tuvo una sorpresa alarmante la otra noche. Un cuadro muy pesado que había colgado encima de su cama se cayó. Tal vez se lo ha dicho. En efecto, de buena se libró».
Para evitar todo peligro le prometí traerle una cadena especial, pues no conviene que se repita lo ocurrido. Me ha dicho que tenía que salir esta mañana, pero que podía venir a tomar las medidas para la nueva cadena. Voilà, la cosa no puede ser más sencilla. Croft suspiró tranquilizado. ¿Nada más que eso? Nada más. Se ha asustado usted inútilmente. Mi amigo Hastings y yo somos ciudadanos muy respetuosos con la ley. ¿No nos vimos ayer?, preguntó Croft con una ligera vacilación. Ayer tarde. ¿Pasaron ustedes por delante de nuestra casa? Es verdad, usted trabaja en el jardín y tuvo la atención de darnos las buenas tardes cuando pasamos. Entonces, ¿usted es aquel Monsieur Hércules Poirot de quien tanto se habla? Pero dígame, Mr. Poirot, ¿está usted muy ocupado? Porque quisiera pedirle que viniese a mi casa y aceptase un té de mañana, al estilo australiano, y conociese a mi mujer. Siempre lee todo lo que se escribe sobre usted en los periódicos. Es usted muy amable, no tenemos nada que hacer y aceptamos gustoso. Magnífico. ¿Ha tomado las medidas exactas, Hastings?, preguntó Poirot volviéndose hacia mí. Le aseguré que las había notado debidamente y acompañamos a nuestro nuevo amigo. Croft era hablador. Nos habló de su casa cerca de Melbourne, de los difíciles años vividos al principio de su vida, de cuando conoció a su mujer, de la lucha de ambos y de su fortuna y de sus éxitos finales. En cuanto tuvimos dinero, decidimos viajar, explicó. Siempre habíamos deseado conocer la vieja patria. Pues bien, lo conseguimos. Vinimos aquí e intentamos encontrar a algunos parientes de mi mujer, cuya familia era oriunda de esos contornos, pero no encontramos a ninguno. Entonces viajamos por el continente, París, Roma, los lagos italianos, Florencia, y durante nuestra estancia en Italia ocurrió el accidente ferroviario que hirió gravemente a mi mujer. Pobrecita, un caso cruel. Hice que la visitasen los mejores médicos y todos repitieron lo mismo. Con el tiempo, tal vez con el tiempo. Se trata de una lesión que afecta a la espina dorsal. ¡Qué desgracia! Realmente una desgracia. En fin, la desdicha es inevitable. Ella tenía la idea fija de instalarse por estos parajes. Le parecía que viviendo en una casa nuestra, algo pequeño, sería diferente. Vimos toda una colección de barracas y finalmente tuvimos la suerte de descubrir esta casa, simpática y tranquila, y además aislada. No se oyen ruidos de automóviles ni de gramófonos. La alquilé inmediatamente. Sus últimas palabras coincidieron con nuestra llegada a la casita. Lanzó un sonoro y fuerte «¿Quoe?», respondido con otro «¿Quoe?». «Entren», dijo Mr. Croft. Pasó delante de nosotros por la puerta abierta y al cabo de unos cuantos peldaños entramos en un agradable dormitorio. Allí en un diván estaba tendida una señora de mediana edad con una hermosa cabellera yacanosa y una dulcísima sonrisa. «¿A quién crees que tienes delante, mamá?», le dijo el marido. «Al extra especial y mundialmente celebrado detective Hércules Poirot. Lo he traído aquí para que puedas hablar con él». «¡Qué suerte! ¡Qué agradable sorpresa!», exclamó Mrs. Croft, estrechando calurosamente la mano de Poirot. «He leído Asesinato en el Orient Express y su intervención en el caso y muchos otros. Desde que estoy obligada a la inmovilidad he leído todas las novelas policíacas que se editan. Nada me ayuda más a pasar el tiempo. Bert, querido, dile a Edith que nos sirva el té». «Ahora mismo, mamá». «Edith es algo así como una enfermera asistente», nos explicó Mrs. Croft. «Vine todas las mañanas a arreglarme, así no tenemos que pelearnos con criados. Además, Bert es un buen cocinero y sabe llevar la casa admirablemente. Como podrán comprobar, esto lo mantiene ocupado, además del jardín». En aquel momento reapareció el marido con una bandeja en las manos. «Aquí está el té», voceó Mr. Croft entrando con la bandeja. «Este es un gran día para nosotros, mamá». «Supongo que se quedará aquí un tiempo, Mr. Poirot», preguntó Mrs. Croft, inclinándose para coger la tetera. «Oh sí, estoy de vacaciones, madame». Leí que se había retirado, que había decidido tomar vacaciones definitivas. «Ah, madame, no se debe creer todo lo que dicen los periódicos». Es verdad, es verdad. Así pues, ¿sigue usted trabajando? «Cuando se me presenta algún caso interesante». «No estará usted aquí por algún caso, ¿verdad?», preguntó maliciosamente Croft. «Lo de las vacaciones podría ser una forma de despistar». «No hagas preguntas indiscretas, Bert», replicó Mrs. Croft. «De lo contrario, Mr. Poirot no volverá a visitarnos. Somos gente muy sencilla, Mr. Poirot.
Nos hace a los dos un gran regalo con su visita, la de usted y su amigo. No se imagina el placer que nos causa». Las amables frases fueron pronunciadas con tanta naturalidad que nuestra anfitriona se ganó mi simpatía. «Mala cosa esa caída del cuadro», dijo Croft. «La pobrecilla podía haber resultado muerta», afirmó en tono compasivo Mrs. Croft. «Es un verdadero diablillo. Su presencia en la casa lo anima todo. Al parecer, no cae bien entre el vecindario, pero siempre sucede lo mismo en estos anticuados pueblecitos ingleses. No entienden la alegría de la juventud. No me extraña que no pase mucho tiempo aquí. Y ese primo narigudo suyo tiene muy pocas probabilidades de convencerla para que se quede aquí para siempre, y todo eso». «Déjate de chismes, Milly», susurró el marido. «Ah», exclamó Poirot, «el viento sopla en esta dirección. ¿Podemos fiarnos de la intuición de Madame? ¿Está Mr. Vyse enamorado de nuestra amiguita?» «Está loco por ella», afirmó Mrs. Croft. «Pero Nick no quiere casarse con un abogado de pueblo, y no deja de tener razón. Además, no tiene un céntimo. Me gustaría más verla casada con ese atractivo marino. ¿Cómo se llama? Challenger. Sé de algunos buenos matrimonios que no valen lo que podía valer ese. Él tiene algunos años más que ella, pero eso no importa, y ella necesita centrarse. Ese continuo vagar por Inglaterra y también por el continente sola o en compañía de esa ambigua Mrs. Rice. Nick es una muchacha muy buena, Mrs. Poirot. La conozco bien, pero estoy preocupada por ella. No parece muy feliz últimamente. Tiene lo que yo diría una expresión hechizada. Y eso me preocupa. Tengo mis buenas razones para quererla bien, ¿verdad, Bert? Mr. Croft se levantó con bastante brusquedad. «Deja ese tema tranquilo, mamá», dijo. «Me pregunto, Miss Poirot, si le gustaría ver mi colección de fotografías de Australia». La última parte de la visita transcurrió sin novedad. A los 10 minutos nos levantamos para irnos. «Agradables», comenté, «sencillos y sin pretensiones, típicamente australianos. ¿Le han gustado? ¿Y a usted?» «Han sido muy amables, muy obsequiosos». «Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay algo?» «Que tal vez sean demasiado típicos», murmuró Poirot en tono pensativo. «Ese modo de llamarse con ese grito de «Quoy» y esa insistencia en enseñarnos las fotografías. ¿No ha tenido usted la impresión de que quizás fingían y recitaban un papel? Usted es un diablo receloso». «Cierto, mon ami, recelo de todos y de todo. Tengo miedo, Hastings, tengo miedo». Poirot permanecía fiel al café con leche continental. Verme consumir huevos con bacon le disgustaba y por consiguiente tomaba un desayuno en la cama de café y pastas, dejándome libre de empezar el día con el tradicional desayuno inglés de bacon, huevos y mermelada. Al bajar el lunes por la mañana me asomé a su habitación. Estaba sentado en la cama, envuelto en una elegantísima bata. «Bonjour, Hastings. Iba a llamar al camarero. ¿Quiere usted hacerme el favor de decir que envíe esta nota a House y la entreguen inmediatamente a mademoiselle?» Alargué la mano. Poirot me miró y suspiró. «Si por lo menos quisiera usted llevar la raya en medio en vez de llevarla a un lado, ¿qué diferencia representaría esa simetría para su aspecto? Y el bigote, si ha de llevar bigote, al menos que fuera un auténtico bigote, un elemento de belleza como el mío». Reprimiendo un estremecimiento solo de pensarlo, cogí firmemente la nota y me marché. Me había reunido con él en nuestra salita común cuando nos anunciaron la llegada de Miss Buckley al hotel. Poirot dio orden de que la hiciesen subir al momento. Ella se presentó con su acostumbrada jovialidad, pero me pareció ver que los círculos de debajo de sus ojos eran más oscuros que de costumbre. Llevaba en la mano un telegrama que entregó a Poirot. «Aquí tiene, supongo que estará contento». Y Poirot leyó en voz alta: «Llegaré a las 17:30. Magic». «Mi guardiana y mi niñera», exclamó Nick. «Pero se equivoca, Maggie no tiene cerebro. No es capaz de hacer más que obras benéficas. Jamás capta el sentido de una broma. Freddy sería 10 veces mejor que ella para descubrir un asesino escondido. Y aún valdría más Jim Lazarus. No creo que nadie haya llegado nunca a conocerle del todo». «¿Y el comandante Challenger?» «Oh, George, solo ve lo que se le pone delante de las narices, pero una vez visto sabe entrar en acción. Un hombre de gran utilidad cuando llega la ocasión». Se quitó el sombrero y añadió: «He dado la orden de que dejen entrar al hombre de quien me habla en su carta. Parece algo muy misterioso. ¿Acaso tiene que poner un dictáfono o algo así?» Poirot negó con la cabeza. No,
Nada científico. Un sencillo asunto de opinión, mademoiselle. Algo que necesito saber. Oh, dijo Nick. Esto resulta la mar de divertido. ¿Lo es, mademoiselle? Preguntó Poirot con suavidad. Nick permaneció un momento de espaldas a nosotros mirando por la ventana. Luego se volvió. La expresión de valiente desafío había desaparecido de su rostro. Estaba infantilmente alterada y luchaba por contener las lágrimas. No, balbuceó despacio, no lo es. Tengo miedo, mucho miedo. Y yo que me creía valiente. Y lo es, de verdad, mon enfant. Mi amigo Hastings y yo estamos admirados de su valor. Así es, asentí yo con calor. No, replicó Nick negando con la cabeza. No soy valiente. Es la espera, preguntándome todo el tiempo si ocurrirá alguna nueva desgracia y cómo ocurrirá, y previendo qué ocurrirá. Sí, es la tensión. Esta noche puse la cama en medio de la habitación, cerré la ventana y eché el pestillo a la puerta. Hoy para venir aquí he seguido la carretera. No he podido decidirme a cruzar el jardín. Mis nervios han cedido de pronto. Y esto encima de todo lo otro. ¿Qué quiere usted decir exactamente, mademoiselle? ¿Qué otro? Se produjo una pausa momentánea antes de que replicara. Nada en concreto, lo que los periódicos llaman el estrés de la vida moderna. Imagino que demasiados cócteles, demasiados cigarrillos, ese tipo de cosas. El caso es que he caído en un ridículo estado. Se había dejado caer en una silla e inmóvil en ella, sus pequeños dedos abrían y cerraban nerviosamente. No es usted del todo franca conmigo, mademoiselle. Hay algo. No es nada. Hay algo que no me ha dicho. Le he contado hasta el más mínimo detalle. Protestaba muy seria y parecía muy sincera. Todo cuanto concierne a los peligros que ha corrido, eso sí. ¿Y entonces? Pero no me ha dicho todo lo que hay en su corazón, en su vida. Ella dijo con lentitud. ¿Quién puede decidirse a tanto? Ah, exclamó Poirot en tono de triunfo. ¿Lo admite? La joven negó con la cabeza. Poirot fijó en ella una mirada penetrante. Tal vez, sugirió astutamente, no se trate de un secreto suyo. Creí ver un parpadeo rápido en las pestañas de la joven, pero se recobró inmediatamente y se puso de pie de un salto. De veras, Mr. Poirot, le he dicho verdaderamente todo cuanto se refiere a estos estúpidos sucesos. Si cree usted que le oculto algún dato o sospecha de esta o de aquella persona, se equivoca por completo. Precisamente el hecho de no poder sospechar es lo que me enloquece. No soy inconsciente. Si estos accidentes no lo eran, han de haber sido obra de alguien cercano que me conoce, y eso es lo espantoso, porque no tengo la menor idea ni la más mínima de quién puede ser. Dicho esto, se acercó otra vez a la ventana y se puso a contemplar el exterior. Poirot me hizo una seña para que callase. Creo que esperaba oír algo más, ahora que la joven había perdido el dominio de sí misma. Cuando volvió a hablar, lo hizo con un diferente tono de voz, como ausente y lejano. ¿Sabe qué extraño deseo he tenido siempre? Amo en House. Siempre he deseado representar allí una obra de teatro. Posee una atmósfera teatral. He imaginado toda clase de obras. Ahora mismo me parece que aquí se desarrolla un drama de verdad, solo que no es obra mía. Estoy metida en él. Estoy metida en él. Yo soy, quizá, la persona que muere en el primer acto. La voz se le quebró en la garganta. Vamos, mademoiselle. La voz de Poirot tenía un tono afectuoso y consolador. No haga eso. Es histerismo. Nick lo miró escrutadora. ¿Freddy le ha metido a usted en la cabeza que yo soy una histérica? Preguntó. A veces lo dice, pero no siempre hay que creer lo que diga Freddy. Hay momentos en que no está enteramente en sus cabales. Se produjo una pausa y después Poirot hizo una pregunta que no tenía nada que ver con la conversación. Dígame, mademoiselle, ¿ha recibido alguna vez una oferta por su casa? ¿Para venderla, quiere decir? Exactamente. No. ¿Y aceptaría venderla si la oferta fuera buena? Nick consideró la pregunta. No, creo que no. Al menos que la oferta fuera tan ridículamente ventajosa que fuera una locura rechazarla. Precisamente. Además, no quiero venderla. Como le he dicho, la quiero mucho. La comprendo muy bien. Nick se encaminó lentamente hacia la puerta. A propósito, esta noche habrá fuegos artificiales. ¿Quiere venir? Cenamos a las 8 y los fuegos empiezan a las 9:30. Se ven espléndidamente desde la parte del jardín que domina el puerto.
Estaré encantado. La invitación es para ustedes dos, claro, aclaró Nick. Mil gracias, dije yo. No hay nada mejor que una fiesta para levantar los espíritus deprimidos, añadió la joven, y con una breve risa se fue. Pauvre enfant, murmuró Poirot. Cogió el sombrero, del cual quitó cuidadosamente una minúscula mota de polvo. ¿Salimos? Pregunté. «Mais oui. Tenemos que solucionar un trámite legal, mon ami». «Ah, sí, comprendo». Con su agilidad de pensamiento es natural que lo capte al vuelo, Hastings. Las oficinas de los abogados Weiss, Treviñán y Vinard estaban situadas en la calle principal de la población. Subimos las escaleras hasta un primer piso y entramos en un despacho en el que 3 empleados escribían afanosamente. Poirot preguntó por el abogado Weiss. Un empleado susurró unas palabras por el teléfono y, al parecer, habiendo recibido una contestación afirmativa, nos anunció que Mr. Weiss nos recibiría enseguida y nos condujo por un largo corredor. Dio unos golpecillos en una puerta, la abrió y se echó a un lado para dejarnos pasar. De detrás de una amplia mesa llena de documentos legales, Mr. Weiss se levantó para saludarnos. Era un joven alto, pálido, de facciones impasibles. Sus cabellos empezaban a escasear alrededor de las sienes. Usaba gafas, el color del pelo era claro e indeterminado. Poirot se había preparado para esta visita. Llevaba consigo un contrato aún sin firmar y algunos datos técnicos anotados relacionados con el mismo. Deseaba el consejo de Mr. Weiss. Mr. Weiss, hablando correcta y cuidadosamente, pudo resolver las dudas del nuevo cliente y aclarar por completo el sentido del texto. «Le estoy agradecidísimo», declaró Poirot. «Siendo forastero, comprenderá usted que estas fórmulas jurídicas me resultan de lo más intrincado». Entonces fue cuando Mr. Weiss preguntó quién le había recomendado. «Miss Bagley», contestó Poirot con presteza. «Es prima suya, ¿verdad? Una joven muy encantadora. Se me ocurrió comentarle mi problema y ella me aconsejó que acudiese usted. Intenté hablar con usted el sábado por la mañana a las 12:30, pero había salido». «En efecto, el sábado salí temprano». «Mademoiselle, su prima, debe sentirse muy sola en aquel caserón. Creo que vive sola». «Exacto. Dígame, Mr. Weiss, ¿puedo preguntarle si hay alguna posibilidad de venta de la casa?» «Ninguna». «Comprenderá usted que no se lo pregunto porque sí, tengo motivos. Ando buscando una propiedad por el estilo, el clima de Saint Lô me encanta. Ciertamente la casa parece necesitar reparaciones a fondo. Supongo que no se ha dispuesto de mucho dinero para repararla. En esas circunstancias, tal vez mademoiselle pudiera aceptar alguna propuesta». «Es muy improbable». Charles Weiss negó con la cabeza enérgicamente. «Mi prima está muy apegada a su casa. Nada podría inducirla a venderla, lo sé. Es una vieja propiedad de la familia». «Comprendo, pero ni lo piense. Conozco a mi prima. Está fanáticamente enamorada de su casa». Pocos minutos después estábamos de nuevo en la calle. «Bien, amigo mío», comentó Poirot, «¿qué impresión le ha causado el tal Weiss?» Reflexioné un momento y respondí: «Muy negativa». «Es una persona curiosamente negativa». «¿Se refiere a que no es una personalidad fuerte?» «No, y me parece un hombre a quien no reconocería en caso de verle otra vez, una persona mediocre». «Su apariencia no es en efecto muy impresionante. ¿Ha notado usted alguna incongruencia en el curso de su conversación?» «Sí», dije lentamente, «en sus afirmaciones respecto a la venta de End House». «Exactamente. ¿Describiría usted la actitud de Miss Bagley en relación con su casa como fanáticamente enamorada?» «Son expresiones muy fuertes». «Sí, y Mr. Weiss no suele usar esas expresiones. Su actitud normal, una actitud legal, es más bien subestimar que exagerar. Y así todo dice que mademoiselle tiene una devoción fanática por la casa de sus antepasados». «Esta mañana no nos ha dado esa impresión», repliqué. «Ha hablado con mucha sensatez. Es evidente que está encariñada con el lugar, como es esperar en alguien de su posición, pero nada más». «Por consiguiente, uno de los dos miente», declaró Poirot meditabundo. «Nadie sospecharía que Weiss mintiera». «Una gran ventaja si se viese obligado a mentir», observó Poirot. «Sí, parece enteramente un George Washington. ¿Y no ha observado usted otra cosa, Hastings?» «¿Cuál?» «Que no estaba en su bufete el sábado a las 12:30». La primera persona que vimos aquella noche al llegar a End House fue a Nick. Danzaba por el vestíbulo envuelta en un maravilloso kimono todo bordado de dragones. «Oh, solo son ustedes dos. Mademoiselle, me siento desolado».
Dispénseme, ha sido una grosería, pero es que estoy esperando mi vestido. Me prometieron, esos incapaces, mandarlo a tiempo. Ah, ¿se trata de una toilette? Hay baile esta noche, ¿verdad? Sí, iremos todos después de los fuegos artificiales, es decir, creo que iremos. De pronto le falló la voz. Sin embargo, un momento después ya se reía. No hay que rendirse, ese es mi lema. No pensar en las desgracias y las desgracias no vendrán. He recuperado el valor, me siento alegre y quiero disfrutar. Se oyó ruido de pasos en la escalera. Nick se volvió. Oh, ahí está Maggie. Maggie, aquí tienes a los fieles custodios que me protegerán del asesino secreto. Acompáñalos al salón y diles que te lo cuenten todo. Estrechamos la mano de Miss Maggie Bagley, y tal como se lo había pedido, nos acompañó al salón. Desde el primer momento la joven me resultó simpática. Creo que fue su apariencia de calma lo que me atrajo de ella. Una muchacha tranquila, bonita en el sentido anticuado del término, ciertamente no inteligente. No usaba maquillaje y llevaba un sencillo vestido negro de noche, aunque algo raído. Tenía ojos azules de mirada franca y una agradable voz tranquila. Nick me ha contado cosas inverosímiles, nos dijo. Seguramente exagera. ¿Quién podría querer hacer daño a Nick? No es posible que tenga un solo enemigo. La incredulidad más profunda sonaba en su voz. Miraba a Poirot con cierta desaprobación. Advertí que para una muchacha como Maggie, los forasteros siempre resultaban sospechosos. Y sin embargo, Miss Bagley, le aseguro que es la verdad, dijo Poirot con calma. La muchacha no añadió una palabra, pero su rostro demostró incredulidad. Esta noche Nick parece fey, declaró. No sé qué le pasa. Parece dominada por la excitación. Aquella palabra, fey, me provocó un estremecimiento. Algo en su entonación me llamó la atención. ¿Es usted escocesa, Miss Bagley? Pregunté de repente. Mi madre lo es, respondió la muchacha. Por la forma como me miraba, supuse que le merecía mayor aprobación que Poirot. Seguro que mi opinión sobre el caso le merecería más crédito que la de Poirot. Su prima se comporta con gran valor, le dije. Está decidida a seguir la vida como de costumbre. Es lo mejor que se puede hacer, ¿no le parece? Arguyó Maggie. Quiero decir que cualquiera que sean nuestros sentimientos, ¿de qué sirve lamentarse? Solo para incomodar a las personas que nos rodean. Hizo una pausa y añadió en voz baja. Quiero mucho a Nick. Siempre ha sido muy buena conmigo. No pudimos seguir hablando porque en aquel momento Frederica Rice entró en el salón. Llevaba un vestido largo de azul celeste y parecía frágil y etérea. Lazarus no tardó en seguirla y a continuación Nick entró bailando. Llevaba un vestido negro y se envolvía con un maravilloso mantón de Manila de brillante color escarlata. «Hola, chicos», exclamó. «¿Cócteles?» Bebimos. Lazarus alzó su copa en honor de la anfitriona. «¡Qué chal tan maravilloso, Nick!», elogió. «Es antiguo, ¿verdad?» «Sí, lo trajo el hermano de mi bisabuelo, Timothy, de uno de sus viajes. Es precioso, realmente espléndido. Estoy seguro de que no se encontraría otro igual en todo el mundo». «Y abriga mucho», respondió Nick. «Me vendrá muy bien hoy, cuando estemos viendo los fuegos, y tiene colores alegres. Odio el negro». «Sí», dijo Mrs. Rice. «Creo que nunca te había visto vestida de negro, Nick. ¿Por qué te lo has puesto?» «Ni yo misma lo sé». La muchacha se apartó con un ademán petulante, pero me pareció advertir un extraño fruncimiento de sus labios como una mueca de dolor. ¿Quién sabe por qué se hacen a veces las cosas? Fuimos a cenar. Había aparecido un misterioso camarero probablemente contratado, supuse, para la ocasión. La comida fue normal. El champán, en cambio, era excelente. «George aún no ha llegado», dijo Nick. «Un problema le obligó a volver a Plymouth ayer noche. Le espero de un momento a otro y es de suponer que llegará a tiempo para el baile. He encontrado pareja para Maggie, aceptable aunque no apasionadamente interesante». Un leve sonido atronador se coló por la ventana. «Malditas lanchas rápidas», protestó Lazarus. «Estoy harto de ellas». «No es una lancha rápida», corrigió Nick. «Es un hidroavión». «Creo que tiene usted razón». «Claro que la tengo. El sonido es muy distinto». «¿Y a qué esperas para comprarte un buen avión, Nick?» «A tener el dinero», rió Nick. «Y me imagino que entonces saldrás hacia Australia como aquella chica. ¿Cómo se llamaba?» «Cuánto me gustaría». «Yo la admiro profundamente», dijo Mrs. Rice con su cansada voz. «Qué valor tan maravilloso afrontar semejante peligro sola». «Yo admiro a todos los aviadores», declaró Lazarus. «Si Michael Seton hubiese llevado a feliz término su viaje alrededor del mundo, habría sido el héroe del día y con razón. Su desgracia es infinitamente deplorable. Es una pérdida irreparable para Inglaterra». «Todavía es posible que se haya salvado», repuso Nick.
Es casi imposible, ahora hay 1000 probabilidades contra una. Pobre Seton, el loco. Siempre lo han llamado así, ¿verdad?, preguntó Frederica. Lazarus asintió. Es una familia de locos, explicó. Su tío, Sir Matthew Seton, falleció la semana pasada. Estaba loco de remate. ¿Era acaso aquel millonario excéntrico que construía refugios para los pájaros?, preguntó Frederica. El mismo. Compraba islas enteras. Odiaba a las mujeres con toda su alma. Una chica lo engañó en cierta ocasión. Para consolarse se consagró al estudio de la historia natural. ¿Por qué afirmáis que Michael Seton ha muerto?, persistió Nick. No hay motivos para perder la esperanza todavía. Claro, le conocías, ¿verdad?, respondió Jill Lazarus. No me acordaba. Freddy y yo lo conocimos el año pasado en Le Touquet, siguió diciendo Nick. Era simpatiquísimo, ¿verdad, Freddy? Mi opinión no cuenta, querida. Fue conquista tuya, no mía. Y hasta te llevó a volar una vez, ¿verdad? Sí, en Scarborough. Una excursión inolvidable. ¿Ha volado alguna vez, capitán Hastings?, me preguntó Maggie en tono cortés. Tuve que confesarle que solo había realizado un viaje de ida y vuelta a París, siendo aquel mi único contacto con la navegación aérea. Con una repentina exclamación, Nick se levantó de un salto. Suena el teléfono. No me esperen, se hace tarde. He invitado a un montón de gente. Y se fue. Miré el reloj. Eran las 9 en punto. Sirvieron los postres y el oporto. Poirot y Lazarus hablaban de arte. La pintura, decía Lazarus, era la que dominaba el mercado en aquellos momentos. Hablaron luego de muebles antiguos y decoración. Entretanto, yo procuraba cumplir con mi deber de caballero, manteniendo viva la conversación con Maggie Bagley. Tuve que admitir la dificultad de la empresa, respondía con gracia, pero sin seguir la conversación. Mrs. Rice mantenía un silencio ensoñador, con los codos sobre la mesa y el humo de su cigarrillo dibujando círculos desiguales alrededor de su cabeza. Parecía un ángel meditabundo. Eran exactamente las 9:20 cuando Nick regresó. Vengan todos, los monstruos llegan por parejas. Nos levantamos dócilmente. Nick estaba muy ocupada dando la bienvenida a sus invitados, alrededor de una docena de personas, la mayoría muy poco interesantes. Nick, advertí, se comportaba como una perfecta anfitriona. Había dejado de lado sus modernismos para volver a los modales de bienvenida de antaño. Entre los invitados noté la presencia del abogado Weiss. Fuimos todos a un lugar del jardín desde donde se dominaba el mar y el puerto. Habían colocado unas cuantas sillas para las personas de más edad, pero la mayoría de los demás nos quedamos de pie. El primer cohete subió hacia los cielos. En aquel momento oí un vozarrón familiar. Me volví para ver a Nick que daba la bienvenida a Mr. Croft. «Qué lástima», le decía, «que Mrs. Croft no pueda estar presente. La hubiéramos podido trasladar aquí en una camilla o algo por el estilo». Es muy mala suerte la de la pobre mamá, pero nunca se queja, tiene un carácter angelical. Ah, eso es bonito. Una lluvia dorada centelleante iluminó el cielo. La noche era oscura, sin luna. La nueva no llegaría hasta dentro de 3 días. Y además, como la mayoría de las noches estivales, era casi fría. Maggie Bagley, que estaba a mi lado, se estremeció. «Voy a buscar un abrigo», murmuró. «Permítame que vaya yo». «No, usted no sabría dónde encontrarlo». Se encaminó a la casa y en aquel momento dijo la voz de Frederica Rice. «Maggie, por favor, trae también mi abrigo, que está en mi cuarto». «No te ha oído», le dijo Nick. «Yo te lo traeré, Freddy. Voy a buscar mi abrigo de pieles. Este chal no me calienta lo suficiente, hace viento». En efecto, se había levantado una fuerte brisa que venía del mar. Unos fuegos artificiales lanzados desde tierra iluminaron el puerto. Entablé conversación con una vieja solterona que tenía a mi lado, la cual me sometió a un riguroso interrogatorio acerca de mi vida, carrera, gustos y duración probable de mi estancia allí. Una lluvia de estrellas verdes inundaron el cielo, cambiaron a color azul, luego rojo y finalmente a color plata. Y después otra y otra y otra. «Oh, es todo lo que saben decir», me dijo al oído Poirot. «Al final resulta muy monótono, ¿no cree? La hierba húmeda me moja los pies, voy a pillar un resfriado, y ni esperanza de conseguir una adecuada tisane». ¿Resfriarse? ¿Con una hermosa noche como esta? ¿Hermosa noche? ¡Ja! ¿Le llama así solo porque no llueve a cántaros? Siempre que no llueve las noches son encantadoras, pero amigo mío, si pudiéramos consultar un termómetro se convencería. Bien, admití, creo que a mí tampoco me estorbaría el abrigo. Usted se ha sensibilizado, viene de un clima cálido. Le traeré su abrigo. Poirot levantó primero un pie y luego el otro con la lentitud de un gato.
Lo que me asusta es la humedad de los pies. ¿Cree usted que podré conseguir aquí un par de chanclos? Contuve una sonrisa. Ni pensarlo, respondí. Comprenderá Poirot que ya no se acostumbra. Entonces entraré en la casa a sentarme. Solo por la celebración de Guy Fawkes no pienso exponerme a coger quizás una fluxión de Poitrén. Mientras continuaba refunfuñando indignado, subimos los peldaños de la casa. Unos sonoros aplausos ascendían desde abajo del muelle, donde se representaba otro espectáculo, un barco, creo, con un «Bienvenidos nuestros visitantes», colgado de extremo a extremo del navío. En el fondo, todos seguimos siendo niños, me decía Poirot pensativo. Les forces d'artifices, la fiesta, los juegos de pelota y también los de prestidigitación que desafía al ojo, no importa con cuánta atención se mire. Yo le había cogido el brazo con una mano y se lo sujetaba con fuerza mientras con la otra le señalaba algo. A unos cuantos metros de la casa, justo enfrente de nosotros, entre nosotros y la puerta-ventana abierta, yacía un cuerpo envuelto en un mantón de Manila color escarlata. «Mon Dieu», murmuró Poirot. «Mon Dieu».